Grace se sentaba sola en el frío suelo de mármol del centro comercial, con su bastón blanco agarrado fuertemente en sus manos temblorosas. Las lágrimas corrían por su rostro mientras los compradores pasaban, sus pasos resonando en el concurrido pasillo. Llevaba 3 horas sentada allí, esperando que su esposo, Michael, regresara de lo que él dijo que sería una rápida ida al baño. Pero déjenme contarles cómo Grace terminó aquí, abandonada como una bolsa de compras olvidada en uno de los centros comerciales más concurridos. Hace 2 años, Grace había sido el orgullo de su familia. Trabajaba como operadora telefónica para una gran empresa en la isla de Lagos, manteniéndose a sí misma y enviando dinero a sus padres. Su ceguera, provocada por una fiebre infantil, nunca le impidió ser independiente y fuerte. Sabía cocinar, limpiar y moverse por las caóticas calles de Lagos mejor que muchas personas con una vista perfecta. Michael había sido su colega en la oficina. Era encantador. Siempre le traía el almuerzo y la acompañaba a la parada del autobús después del trabajo. Grace, eres la mujer más hermosa que he conocido, le susurraba al oído. Tu ceguera no me importa. Te amo por quien eres. Se casaron en una pequeña ceremonia en su iglesia local. La madre de Grace le había advertido: hija mía, ten cuidado. Algunos hombres hablan con palabras dulces, pero tienen corazones amargos. Pero Grace estaba tan feliz de ser amada que ignoró las señales de advertencia. El problema comenzó 6 meses después de su boda. Michael empezó a trabajar hasta tarde, llegando a casa con un olor a perfume que no era el de ella. Cuando Grace hacía preguntas, él le respondía bruscamente: «Ni siquiera puedes verme, Grace. ¿Cómo sabes dónde he estado?». Las cosas empeoraron cuando Grace perdió su trabajo. La empresa estaba reduciendo personal y la despidieron a ella primero. Michael se volvió frío y distante. Dejó de ayudarla en la casa y empezó a quejarse de todo lo que ella hacía. «La comida está demasiado salada», decía, apartando el plato. «La ropa no está bien planchada. ¿Qué clase de esposa eres?». Grace hizo todo lo posible por complacerlo. Aprendió a cocinar sus platos favoritos a la perfección, mantuvo la casa impecable y nunca se quejó cuando él llegaba tarde, pero nada era suficiente. El mes pasado, Michael empezó a hablar de su amiga Linda del trabajo. «Es tan inteligente, Grace. Puede verlo todo, hacerlo todo. No como». Nunca terminó esa frase, pero Grace sabía lo que quería decir. Esta mañana, Michael se había despertado de un humor inusualmente bueno. «Grace, vamos de compras hoy», dijo dulcemente. «Quiero comprarte algo bonito». Grace estaba muy feliz. Quizás las cosas estaban mejorando entre ellos. Se puso su mejor vestido, un traje de ancra azul que le había regalado su hermana, y se maquilló con cuidado. Quería estar hermosa para su esposo. En el centro comercial, Michael había estado actuando de forma extraña. No paraba de mirar su teléfono y mirar a su alrededor con nerviosismo. «Grace, espera aquí», dijo cuando llegaron a la zona de comidas. «Necesito usar el baño. No te muevas. ¿De acuerdo? Vuelvo enseguida». Eso fue hace 3 horas. Ahora, mientras Grace estaba sentada en el suelo, oía susurros de la gente que pasaba. «Pobre mujer. Alguien la dejó aquí. ¿Dónde está su familia? Qué triste». El teléfono de Grace no tenía crédito para llamar a nadie. Le había dado a Michael todos sus ahorros la semana pasada cuando él dijo que necesitaba dinero para las facturas médicas de su madre. Ahora se daba cuenta de que probablemente era otra mentira. El guardia de seguridad del centro comercial, el señor Emma, se le acercó con delicadeza. «Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?». Grace intentó explicarle, pero su voz temblaba. «Mi marido fue al baño. Dijo que volvería». El señor Emma la había estado observando durante la última hora. Ya había visto esto antes. Hombres que abandonaban a sus esposas o novias cuando se convertían en un inconveniente. Se le rompió el corazón por esta joven. «Señora, déjeme ayudarla», dijo amablemente. «Venga, vamos a la oficina de seguridad. Podemos llamar a alguien por usted». Mientras Grace se levantaba con la ayuda del guardia, no sabía que al otro lado del centro comercial, un joven llamado David había estado observando toda la escena. David Johnson, hijo del gobernador del estado de Lagos, James Johnson, había venido al centro comercial para escapar de las presiones de su vida adinerada. A menudo venía aquí para observar a la gente corriente y sus luchas diarias.
David se había fijado en Grace cuando llegó por primera vez con Michael. Había visto la forma en que su marido la trataba. Impaciente, avergonzado, mirando constantemente a su alrededor como si le avergonzara que lo vieran con ella. David había crecido rodeado de hombres poderosos que se creían mejores que los demás. Y reconoció esa actitud de inmediato. Cuando vio a Michael escabullirse del centro comercial por la salida trasera mientras Grace esperaba fielmente en la zona de comidas, a David le hirvió la sangre. Su propio padre le había enseñado que el carácter de un hombre se medía por cómo trataba a los que no podían defenderse. David sacó su teléfono e hizo una llamada. «Hola, soy David Johnson. Necesito que investigues los antecedentes de alguien. Se llama Michael. Todavía no tengo su apellido, pero lo conseguiré. Sí, es urgente». Mientras Grace caminaba lentamente hacia la oficina de seguridad, apoyada en el brazo del señor Emma, no tenía ni idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pensaba que este era el peor día de su vida. Pero a veces Dios obra de maneras misteriosas. Detrás de ellos, David Johnson observaba e hizo otra llamada. Esta vez fue a su asistente personal. «Sara, necesito que vengas a Soprik Victoria Island inmediatamente y traigas el coche. Hay una señora aquí que necesita nuestra ayuda». Grace estaba a punto de descubrir que a veces, cuando una puerta se cierra, Dios abre una ventana. Y a veces esa ventana conduce a un palacio. ¿Puedes creer lo que acaba de pasar? Michael abandonó a su esposa ciega en el centro comercial como si fuera basura. Y Grace no tiene ni idea de que el hijo del gobernador ha estado observando todo. Pero esto es lo que te va a volar la cabeza. David Johnson no es un niño rico cualquiera. Tiene planes para Michael que te dejarán con la boca abierta. Si esta historia te está llegando al corazón, dale al botón de me gusta ahora mismo. Deja un comentario y dime qué harías si vieras a alguien abandonar a su cónyuge de esta manera. Y escucha, tienes que suscribirte porque el próximo capítulo te mostrará exactamente lo que sucede cuando David Johnson entra en la vida de Grace. Créeme, nunca has visto al karma actuar tan rápido y tan dulce. David Johnson estaba en la oficina de seguridad viendo a Grace llorar suavemente en un pañuelo que el señor Emma le había dado. Tenía la mandíbula apretada y las manos hechas puños. En sus 28 años de vida, nunca había sentido tanta rabia hacia alguien que no conocía. Pero déjame decirte quién era realmente David Johnson y por qué lo que estaba a punto de hacer sacudiría el mundo de Michael hasta sus cimientos. David era el único hijo del gobernador James Johnson, uno de los hombres más poderosos de Nigeria. Pero a diferencia de muchos hijos de políticos, David había sido criado con fuertes valores. Su madre, la difunta señora Grace Johnson, sí, compartía el mismo nombre que nuestra Grace, había muerto cuando David tenía 16 años. Antes de morir, le hizo prometer que siempre protegería a los que no podían protegerse a sí mismos. David, hijo mío, le había susurrado desde su cama de hospital. La riqueza y el poder no significan nada si no los usas para ayudar a otros. Prométeme que nunca te convertirás en uno de esos hombres ricos sin corazón que pisotean a los pobres. David había mantenido esa promesa. Mientras sus amigos de familias adineradas pasaban sus días de fiesta y derrochando dinero, David trabajaba silenciosamente entre bastidores ayudando a los nigerianos de a pie. Había creado una fundación que proporcionaba empleo a personas con discapacidad, construía escuelas en zonas rurales y ayudaba a mujeres maltratadas a empezar una nueva vida. Nadie sabía de sus buenas obras porque nunca buscaba publicidad. Prefería ayudar a la gente sin que supieran quién era. Por eso solía venir a lugares como Soprik para entender las luchas de la gente corriente. Ahora, viendo a Grace en su momento de más profundo dolor, David sintió como si su madre le hablara desde el cielo. Esta mujer necesitaba ayuda y él tenía el poder para proporcionársela. «Señor Emma», dijo David, entrando en la oficina de seguridad. «Fui testigo de lo que le pasó a esta señora. Me gustaría ayudar». Grace levantó la vista sorprendida. No podía ver a David, pero podía oír la autoridad en su voz. Era la voz de alguien acostumbrado a ser obedecido. «¿Quién es usted?», preguntó con cautela. «Me llamo David. Vi a su marido dejarla aquí y quiero asegurarme de que llegue a casa sana y salva». El corazón de Grace se hundió aún más. Un extraño había sido testigo de su humillación. Se sintió tan avergonzada. «Gracias, pero estaré bien. Solo necesito llamar a mi hermana». «Señora, su teléfono está apagado», dijo el señor Emma con delicadeza. «Y dijo que no tiene crédito». David dio un paso adelante. «Grace, ¿puedo llamarte Grace? Tengo un coche afuera».
Mi chofer puede llevarte a donde necesites ir. Sin condiciones. Grace dudó. Su madre siempre le había advertido que no aceptara ayuda de hombres extraños. Pero, ¿qué otra opción tenía? No tenía dinero, ni forma de volver a casa, y estaba oscureciendo. ¿Por qué me ayudaría?, preguntó. Ni siquiera me conoce. David se sentó en la silla junto a ella. Su voz era suave y amable. Mi madre siempre me dijo que cuando ves a alguien en problemas, no haces preguntas, simplemente ayudas. Eso es lo que diferencia a las buenas personas de las malas. Algo en su voz le recordó a Grace a su propio padre. Suave pero fuerte. En contra de su buen juicio, se encontró confiando en este extraño. Está bien, dijo en voz baja. Gracias. Mientras caminaban hacia la salida del centro comercial, la asistente de David, Sara, llegó con el coche. Se sorprendió al ver a su jefe ayudando a una mujer ciega, pero sabía que no debía hacer preguntas. David a menudo ayudaba a la gente, y Sara había aprendido a seguir su ejemplo. En el coche, Grace se sentó en silencio mientras David hacía llamadas telefónicas. No podía entender todo lo que decía, pero oyó lo suficiente como para saber que estaba poniendo algo en marcha. Sí, quiero que encuentres todo sobre Michael. Grace, ¿cuál es el nombre completo de tu marido? Grace dudó, luego dijo, Michael Adabo. Trabaja en Crown Insurance Company en la isla de Lagos. David sonrió sombríamente. Michael Adabo, Crown Insurance Company. Quiero su historial laboral, sus registros bancarios, todo. Y lo quiero para mañana por la mañana. El corazón de Grace empezó a latir más rápido. ¿Qué vas a hacer? Nada todavía, dijo David con calma. Solo me gusta saber con quién estoy tratando. Llegaron al pequeño apartamento de Grace justo cuando su hermana Janet llegaba a casa del trabajo. Janet vio el rostro de Grace manchado de lágrimas y explotó de ira. Grace, ¿dónde está ese marido inútil tuyo? ¿Por qué lloras? Grace se derrumbó y le contó todo a su hermana. El rostro de Janet se oscureció con cada palabra. Lo sabía, gritó Janet. Te dije que ese hombre no era bueno. Solo te estaba utilizando. David, que había estado de pie en silencio junto a la puerta, se aclaró la garganta. Disculpen, señoras. Grace, mañana pasaré a ver cómo estás. Aquí tienes mi tarjeta con mi número. Le entregó a Grace una tarjeta de visita. Ella no podía leerla, pero los ojos de Janet se abrieron de par en par cuando la vio. David Johnson, leyó Janet en voz alta. Director ejecutivo de la Fundación Johnson. Miró a David con nuevo respeto. ¿Es usted pariente del gobernador Johnson? David asintió. Es mi padre, pero por favor, no le den mucha importancia. Solo quiero ayudar a su hermana. Después de que David se fuera, Janet se sentó junto a Grace en su pequeño sofá, todavía sosteniendo su tarjeta de visita. Grace, ¿sabes quién acaba de ayudarte? Es el hijo del gobernador. El mismo David Johnson que construyó esa escuela en el estado de Ogen y el hospital en Kano. Es uno de los solteros más codiciados de Nigeria. A Grace no le interesaba la riqueza o el estatus de David. Solo estaba agradecida por su amabilidad, pero también sentía curiosidad por algo. Janet, cuando me dio su tarjeta, su mano era tan suave. Y cuando me ayudó a salir del coche, fue tan cuidadoso como si tuviera miedo de hacerme daño. La mayoría de la gente agarra a las personas ciegas bruscamente como si estuviéramos hechas de piedra. Quizás él es diferente, dijo Janet pensativa. Quizás Dios lo envió para ayudarte en el momento exacto. Esa noche, Grace no pudo dormir. No dejaba de pensar en los acontecimientos del día. El abandono de Michael le había roto el corazón, pero la amabilidad de David le había dado esperanza. No tenía ni idea de que en su mansión en Ikoyi, David también estaba despierto, planeando algo que cambiaría sus vidas para siempre. David estaba en su portátil leyendo el informe preliminar que su investigador le había enviado sobre Michael Adabo. Lo que encontró hizo que su sangre hirviera aún más. Michael había estado robando dinero de su empresa, engañando a Grace con varias mujeres, e incluso había sacado préstamos usando el nombre de Grace sin su conocimiento. Este hombre necesita aprender una lección, murmuró David mientras cogía su teléfono para llamar al abogado de su padre. Mientras tanto, en una habitación de hotel en Victoria Island, Michael estaba celebrando con su novia, Linda. No tenía ni idea de que sus acciones en el centro comercial habían sido presenciadas por el joven más poderoso de Lagos. No tenía ni idea de que su esposa,
a quien creía débil e indefensa, ahora tenía un ángel de la guarda que comandaba recursos más allá de su imaginación más salvaje. Michael pensaba que era libre. Pensaba que finalmente se había librado de su carga. Pero estaba a punto de aprender que en Lagos siempre había alguien observando y a veces, ese alguien tenía el poder de hacerte la vida muy difícil. Michael Adabo se despertó en su habitación de hotel con Linda apretada contra su pecho. Ambos desnudos bajo sábanas caras. Sonrió pensando en lo libre que se sentía. No más esposa ciega que lo frenara. No más culpa por sus aventuras. No más fingir ser alguien que no era. Pero mientras cogía su teléfono para ver la hora, no tenía ni idea de que al otro lado de la ciudad, David Johnson estaba leyendo un informe que destruiría todo su mundo. Déjenme llevarlos de vuelta a cómo Michael se convirtió en el tipo de hombre que podía abandonar a su esposa ciega en un centro comercial. Michael había crecido pobre en Musin, uno de los barrios más duros de Lagos. Su padre era cobrador de autobús y se gastaba la mayor parte de sus ganancias en bebida, y su madre vendía provisiones en una pequeña mesa fuera de su apartamento de una sola habitación. Michael era inteligente en la escuela, pero aprendió pronto que ser inteligente no era suficiente. Tenías que ser astuto, despiadado y estar dispuesto a pisar a los demás para salir adelante. Cuando consiguió su trabajo en Crown Insurance Company, Michael lo vio como su billete para salir de la pobreza. Empezó poco a poco, inflando sus informes de gastos, reclamando horas extras que no trabajaba, vendiendo información confidencial de clientes a la competencia. Nadie sospechaba del joven tranquilo y bien vestido que siempre tenía una palabra amable para todos. Conocer a Grace había sido perfecto para su imagen. Una esposa amable y devota lo hacía parecer estable y digno de confianza. El hecho de que fuera ciega la hacía aún más útil. No podía ver sus mentiras, no podía verlo robar, no podía ser testigo de sus infidelidades. Pero Michael se había vuelto codicioso. En los últimos 2 años, había robado más de 3 millones de nairas de la empresa. Había abierto cuentas de crédito a nombre de Grace utilizando sus prestaciones por discapacidad e información personal. Incluso la había convencido de que firmara documentos que no podía leer, diciéndole que eran solo papeles del hogar. Todo este dinero se había destinado a financiar su estilo de vida con Linda. Hoteles caros, restaurantes de lujo, ropa de diseño y el depósito de un nuevo apartamento donde planeaba empezar su vida real sin que Grace lo retuviera. Michael se creía listo. Pensaba que había cubierto sus huellas a la perfección. No tenía ni idea de que el investigador de David Johnson era más minucioso que cualquier detective de policía. De vuelta en su mansión de Ikoyi, David se sentó en su escritorio de caoba, leyendo el informe completo que había llegado a las 6 de la mañana. Su café de la mañana se enfrió mientras absorbía los impactantes detalles de los crímenes de Michael. Sarah llamó a su asistente, que estaba organizando su agenda del día. Cancela mis reuniones. Necesito hacer algunas llamadas. La primera llamada fue al abogado personal de su padre, el señor Bola Fasola, uno de los abogados más temidos de Nigeria. Tío Bola, dijo David. Llamaba tío a todos los amigos de su padre por respeto. Necesito tu ayuda con algo urgente. Hay un hombre que ha estado cometiendo fraude y abusando de una mujer discapacitada. Tengo pruebas. El señor Fasola conocía a David desde que era un niño. Sabía que cuando este joven pedía ayuda, siempre era por una buena causa. Envíame todo lo que tengas, dijo el señor Fasola. Lo revisaré hoy mismo. La segunda llamada de David fue al director gerente de Crown Insurance Company, el señor Chukwuma Akefer. La fundación familiar de David había invertido mucho en la empresa, por lo que el señor Akefer atendió su llamada de inmediato. Buenos días, David. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Tío Chuka, necesito que audites cuidadosamente a uno de tus empleados. Michael Adabo. Creo que ha estado robando a tu empresa. Hubo silencio en la línea. Luego, el señor Akefer dijo sombríamente, de hecho, hemos estado sospechando de algunas irregularidades. Si tienes pruebas. Te las estoy enviando ahora mismo. La tercera llamada de David fue a Grace. Quería ver cómo estaba, pero también necesitaba prepararla para lo que estaba a punto de suceder. Grace contestó al primer timbrazo. Había estado despierta toda la noche preocupada por su futuro. Hola, Grace. Soy David. ¿Cómo te encuentras hoy? La voz de Grace estaba cansada pero agradecida. Mejor, gracias. No puedo agradecerte lo suficiente por lo de ayer. Grace, necesito decirte algo importante. Mi investigador encontró información preocupante sobre Michael.
Ha estado robando dinero de su empresa y utilizando tu información personal para abrir cuentas fraudulentas. Grace se sentó pesadamente en su cama. ¿Qué quieres decir? Ha robado tu identidad, Grace. Ha sacado préstamos a tu nombre. Ha utilizado tu condición de discapacitada para obtener beneficios que se quedaba para él. Podrías tener serios problemas legales si no actuamos rápido. Grace se echó a llorar. No solo Michael la había abandonado, sino que le había estado robando durante años. Se sentía tan estúpida, tan ingenua. ¿Qué puedo hacer?, susurró. No tengo dinero para abogados, ni forma de luchar contra esto. Grace, escúchame con atención. No estás sola en esto. Voy a ayudarte, pero primero necesito que vengas a mi oficina hoy. Tenemos que presentar una denuncia policial y comenzar los procedimientos legales para limpiar tu nombre. No entiendo por qué me ayudas, dijo Grace entre lágrimas. Ni siquiera me conoces. David se quedó en silencio por un momento. La verdad era que se sentía atraído por Grace de una manera que no podía explicar del todo. Su dignidad frente a tal traición. Su espíritu gentil a pesar de su sufrimiento. Le recordaba a su madre. A veces conoces a alguien y simplemente sabes que vale la pena luchar por esa persona, dijo simplemente. Mientras tanto, Michael se vestía para ir a trabajar, tarareando felizmente. No tenía ni idea de que su jefe estaba sentado en su oficina en ese mismo momento, rodeado de abogados y contables, revisando las pruebas de sus crímenes. A las 9 de la mañana, Michael entró en Crown Insurance como cualquier otro día. Saludó al guardia de seguridad, compró su café habitual en la cafetería y se sentó en su escritorio para empezar lo que pensaba que sería otro día normal de robar y mentir. A las 9:15 de la mañana, la secretaria del señor Akefer lo llamó a la sala de conferencias para una reunión urgente. Michael se arregló la corbata y caminó con confianza por el pasillo. Tal vez finalmente le estaban dando ese ascenso que había estado esperando. Pero cuando abrió la puerta de la sala de conferencias, se le heló la sangre. Sentados alrededor de la mesa estaban el señor Akefer, el jefe de recursos humanos, el abogado jefe de la empresa y 2 agentes de policía. Michael Adabo, dijo uno de los agentes, poniéndose de pie. Está usted arrestado por malversación, fraude y robo de identidad. Mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas, la mente de Michael corría a toda velocidad. ¿Cómo se habían enterado? Había sido tan cuidadoso. Tiene derecho a guardar silencio, continuó el agente, pero Michael no estaba escuchando. Pensaba en Linda, en sus planes, en la nueva vida que se suponía que iba a empezar hoy. Por favor, le suplicó al señor Akefer. Debe haber algún error. Yo nunca. El señor Akefer lo miró con disgusto. Tenemos registros bancarios, documentos falsificados, declaraciones de testigos. Robaste más de 3 millones de nairas de esta empresa, Michael. Y usaste la identidad de tu esposa discapacitada para hacerlo. ¿Cómo se enteraron?, susurró Michael. El señor Akefer sonrió sombríamente. Digamos que te metiste con la mujer equivocada. Grace tiene amigos en las altas esferas ahora. Mientras se llevaban a Michael esposado, pasando junto a sus compañeros de trabajo conmocionados, junto a los guardias de seguridad que cotilleaban, junto a la señora de la limpieza que negaba con la cabeza decepcionada, finalmente comprendió que su mundo cuidadosamente construido se estaba derrumbando a su alrededor. Pero esto era solo el principio. David Johnson estaba lejos de haber terminado con Michael Adabo. El arresto fue solo el primer movimiento en una partida de ajedrez mucho más grande, y Michael estaba a punto de descubrir el enemigo tan poderoso que se había ganado. En su pequeño apartamento, Grace escuchaba las noticias en la radio, sin saber que el arresto de su marido estaba a punto de ser la noticia principal en todos los canales de noticias de Lagos. Su teléfono sonó. «Grace», dijo David con delicadeza. «Está hecho. Michael ha sido arrestado. Ahora estás a salvo». Grace se echó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio. «Gracias», susurró. «Muchas gracias». «Grace», dijo David, con la voz suave por una emoción que no podía nombrar. «Esto es solo el principio. Te prometo que para cuando termine, Michael se arrepentirá del día en que te hizo daño». Linda Chioma miraba la noticia en la pantalla de su teléfono. Su mano perfectamente cuidada temblaba mientras leía el titular. Empleado de Crown Insurance arrestado por fraude de 3 millones de nairas. Debajo del titular estaba la foto de Michael. El mismo Michael que le había prometido una nueva vida, un nuevo apartamento y liberarla de su trabajo ordinario como cajera de banco.
Estaba sentada en la cara habitación de hotel que Michael había pagado, rodeada de bolsas de compras llenas de ropa y joyas que él le había comprado el día anterior. Ahora todo tenía sentido. La riqueza repentina, los regalos caros, la confianza con la que gastaba el dinero que ella pensaba que provenía de sus exitosos negocios. Pero déjenme contarles cómo Linda se había convertido en la otra mujer en esta historia y por qué su mundo estaba a punto de derrumbarse tan estrepitosamente como el de Michael. Linda había crecido en una familia de clase media en Surulere. Sus padres eran maestros que habían luchado para pagar sus estudios y darle una educación decente. Cuando se graduó de la universidad con un título en banca y finanzas, pensó que su vida sería diferente a las constantes dificultades económicas de sus padres. Pero trabajar como cajera de banco en Lagos era más difícil de lo que esperaba. El salario era bajo, los clientes a menudo eran groseros, y veía a gente rica entrar todos los días para hacer transacciones que valían más de lo que ella ganaba en un año. Linda comenzó a soñar con una vida diferente. Ropa de diseñador, un coche bonito, su propio apartamento, quizás incluso viajar al extranjero. Cuando Michael entró en su banco hace 6 meses, pareció la respuesta a sus plegarias. Iba bien vestido, era seguro de sí mismo y coqueteaba con ella de una manera que la hacía sentir especial. Le dijo que era un ejecutivo de una compañía de seguros, que estaba infelizmente casado con una mujer que no lo entendía y que planeaba dejar a su esposa pronto. Linda, eres demasiado hermosa e inteligente para estar atrapada detrás de esa ventanilla de cajera, le había susurrado durante una de sus primeras citas. Puedo darte una vida mejor. Solo ten paciencia conmigo mientras arreglo mi situación en casa. Linda sabía que estaba mal salir con un hombre casado, pero Michael era muy convincente. Pintó a su esposa, Grace, como una carga que lo frenaba de su verdadero potencial. Nunca mencionó que Grace era ciega. Solo dijo que era dependiente y no podía cuidarse sola. Una vez que la deje, podremos estar juntos como es debido, había prometido Michael. Solo necesito asegurarme de que esté bien económicamente. No soy un hombre sin corazón, Linda. Creo en hacer lo correcto. Linda le había creído porque quería creerle. Los regalos, las citas caras, las promesas de un futuro juntos. Todo parecía tan real. Michael incluso le había mostrado fotos del apartamento que decía estar comprando para ellos en Lekki, con piscina y vista al mar. Ayer, cuando Michael le dijo que finalmente se había librado de su carga, Linda se había alegrado enormemente. Habían celebrado con champán y sushi caro, haciendo planes para su nueva vida juntos. Ahora, sentada en la habitación del hotel que había sido pagada con dinero robado, Linda se sentía mal del estómago. Había estado viviendo una mentira, vistiendo ropa robada, comiendo comida pagada con dinero sustraído a la esposa ciega de Michael. Su teléfono sonó. Era su amiga Blessing, que también trabajaba en el banco. Linda, ¿viste las noticias? ¿No es ese tu novio el que arrestaron? La voz de Linda era apenas un susurro. Sí, es él. Amiga, dicen que robó millones de nairas y que estaba usando la identidad de su esposa discapacitada para cometer fraude. Linda, por favor, dime que no sabías nada de esto. Linda se echó a llorar. No lo sabía. Blessing, te juro que no lo sabía. Me dijo que su esposa era. Nunca dijo que fuera ciega. Nunca dijo que estuviera robando. Linda, tienes que tener cuidado. Si la policía cree que estuviste involucrada, también podrías tener serios problemas. Después de colgar, Linda se sentó en la cama mirando todas las cosas caras que la rodeaban. Cada artículo representaba una mentira, un robo, una traición a una mujer inocente. Pensó en Grace, sentada en casa sin saber que su marido se estaba gastando su dinero en otra mujer. Linda siempre se había considerado una buena persona. Sí, había cometido el error de salir con un hombre casado, pero se había convencido a sí misma de que el matrimonio de Michael ya estaba acabado. Nunca había tenido la intención de herir a una mujer inocente, especialmente a una discapacitada. Cogió su teléfono e hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Buscó el número de Grace. Mientras tanto, Grace estaba en la oficina de David en Victoria Island, sentada frente a su enorme escritorio de caoba mientras los abogados le explicaban los procedimientos legales que limpiarían su nombre y recuperarían parte del dinero que Michael había robado. David observó a Grace atentamente mientras los abogados hablaban. A pesar de todo por lo que había pasado, escuchaba en silencio, hacía preguntas reflexivas y mantenía una dignidad que impresionó a todos en la sala. No buscaba venganza ni intentaba conseguir más de lo que le correspondía por derecho. Solo quería recuperar su vida.
Grace, dijo el señor Fasola, hemos congelado todas las cuentas de Michael y embargado sus bienes. Deberíamos poder recuperar la mayor parte del dinero que te robó. Pero debo advertirte que este caso saldrá en los periódicos. La gente conocerá tu historia. Grace asintió. Entiendo. Solo quiero asegurarme de que ninguna otra mujer pase por lo que yo pasé. David sintió que se le oprimía el pecho. Incluso después de ser traicionada y abandonada, el primer pensamiento de Grace era proteger a otras mujeres del mismo destino. «Hay algo más», continuó el señor Fasola. «La novia de Michael, Linda Chioma, ha estado intentando contactarte. Quiere hablar contigo». Grace se quedó en silencio por un largo momento. «¿Qué quiere decir?» «Afirma que no sabía nada del fraude y que quiere disculparse. También dice que tiene información que podría ayudar a tu caso». David frunció el ceño. «Grace, no tienes que hablar con ella. Esta mujer fue parte de la razón por la que Michael te abandonó». Pero Grace lo sorprendió a todos. «Quiero oír lo que tiene que decir. Quizás ella sea otra de las víctimas de Michael». 2 horas después, Linda entró nerviosamente en la oficina de David. Había esperado encontrarse con Grace a solas, pero cuando vio la lujosa oficina, el equipo de abogados y al propio David, se dio cuenta de los problemas en los que se encontraba Michael y posiblemente ella misma. Grace estaba sentada en una silla cerca de la ventana, con su bastón blanco apoyado en la rodilla. Aunque no podía ver a Linda, pareció sentir su presencia. «Debes de ser Linda», dijo Grace en voz baja. Linda había preparado un discurso, pero cuando vio a Grace, la vio de verdad. Todas sus palabras desaparecieron. No era la esposa débil y agobiante que Michael había descrito. Era una mujer digna y hermosa que había sido traicionada por el hombre que amaba. «Lo siento mucho», susurró Linda, con lágrimas corriendo por su rostro. «Siento mucho lo que te hice». Grace se quedó en silencio por un momento. «¿Sabías que estaba robando dinero?» «No, te juro que no lo sabía. Me dijo que tenía éxito, que de todas formas pensaba dejarte. Nunca me dijo que fueras ciega. Hizo que pareciera que vuestro matrimonio ya estaba acabado». «¿Sabías que me abandonó en el centro comercial?» El corazón de Linda se rompió. «No, me dijo que te había dejado en casa de tu hermana. Dijo que estabas de acuerdo con la separación». David había estado observando este intercambio con creciente asombro. Grace estaba manejando esta situación con más gracia y sabiduría de la que la mayoría de la gente podría manejar. No estaba gritando, ni llorando, ni exigiendo venganza. Estaba buscando la verdad. «Linda», dijo Grace finalmente, «¿lo amas?» A Linda le sorprendió la pregunta. «¿Yo?» Pensé que sí. Pero el hombre que amo no existe, ¿verdad? El verdadero Michael es alguien que robaría a su esposa ciega y la abandonaría en un centro comercial. Grace asintió lentamente. «Entonces eres otra de sus víctimas». Linda se derrumbó por completo. «Grace, tengo bolsas llenas de ropa y joyas que él me compró con dinero robado. Quiero devolvértelo todo. Quiero ayudarte a que se haga justicia». Fue entonces cuando Linda reveló algo que lo cambiaría todo. Había estado grabando algunas de sus conversaciones con Michael en su teléfono, incluyendo una en la que él se jactaba de manipular a Grace para que firmara documentos y usara su estado de discapacidad para obtener beneficios. Mientras David escuchaba las grabaciones, su mandíbula se apretó de ira. Pero también sintió una creciente admiración por Grace, quien estaba mostrando perdón y compasión hacia la mujer que había ayudado a destruir su matrimonio. «Linda», dijo Grace suavemente, «te perdono, pero necesito que me ayudes a asegurarme de que Michael nunca le haga esto a otra mujer». Linda asintió entre lágrimas. «Haré lo que sea necesario». Cuando Linda se fue de la oficina, David se volvió hacia Grace con algo cercano al asombro en su voz. «Grace, nunca he conocido a nadie como tú. Después de todo lo que has pasado, ¿cómo puedes perdonar tan fácilmente?» Grace sonrió con tristeza. «El odio es un veneno que bebes con la esperanza de que otra persona muera. Me niego a dejar que Michael envenene mi corazón de la misma manera que envenenó mi matrimonio». David sintió que algo se movía en su pecho, una sensación que nunca antes había experimentado. Se estaba enamorando del espíritu de Grace, de su fuerza, de su increíble capacidad para perdonar. Pero no tenía idea de que Grace sentía algo similar. Por primera vez desde que su matrimonio había comenzado a desmoronarse, se sintió protegida, valorada y verdaderamente vista por alguien que entendía su valía.
Ninguno de los dos sabía que estaban a punto de enfrentar su mayor prueba hasta el momento. Amigos, estoy llorando de verdad ahora mismo. ¿Vieron la gracia, literalmente, que esta mujer le mostró a Linda? La mayoría de la gente habría estado gritando, peleando, insultando. Pero nuestra Grace perdonó a la otra mujer y reconoció que ella también era una víctima. ¿Y podemos hablar de David? Este hombre está viendo a Grace manejar esta situación con tanta dignidad y clase. Y se nota que se está enamorando perdidamente. Pero el hecho de que Linda haya confesado con esas grabaciones... Las propias palabras de Michael están a punto de enterrarlo más profundo de lo que jamás imaginó. Si el perdón de Grace acaba de tocar tu alma, dale me gusta ahora mismo. Comenta abajo y dime, ¿podrías perdonar a la otra mujer de la misma manera que lo hizo Grace? Y cariño, tienes que suscribirte ahora mismo porque el próximo capítulo te mostrará lo que sucede cuando Michael se da cuenta de que lo ha perdido todo. Su libertad, su dinero, su novia, y ahora está a punto de enfrentar todo el poder del hijo del gobernador. Confía en mí, lo que David ha planeado a continuación te dejará sin palabras. Michael estaba sentado en la abarrotada celda de la policía en Panty, su camisa de diseñador ahora arrugada y manchada, su sonrisa confiada reemplazada por la mirada vacía de un hombre roto. Los otros reclusos lo evitaban. La noticia se había extendido rápidamente de que era el hombre de los seguros que le robó a su esposa ciega, e incluso los criminales más duros no tenían respeto por ese tipo de cobarde. Pero lo peor estaba por venir. En ese mismo momento, David Johnson estaba dando los toques finales a un plan que aseguraría que Michael nunca olvidara las consecuencias de su crueldad. Permítanme contarles lo que había sucedido en los 3 días desde el arresto de Michael y porque su pesadilla solo estaba comenzando. La historia había estallado en todo Lagos como un reguero de pólvora. Desalmado esposo abandona a esposa ciega en centro comercial, gritaban los titulares de todos los periódicos. Las redes sociales estaban zumbando de indignación. El vídeo de las cámaras de seguridad del centro comercial que mostraba a Michael escabulléndose mientras Grace esperaba fielmente se había vuelto viral. Pero no era solo el abandono lo que hacía que Lagos hablara. La magnitud total de los crímenes de Michael se estaba revelando poco a poco. 3 millones de nairas robados de su compañía. Tarjetas de crédito abiertas a nombre de Grace. Beneficios por discapacidad robados y gastados en su novia. Préstamos bancarios asegurados con documentos falsificados usando la firma de Grace. Los nigerianos estaban furiosos. El hashtag #Justicia para Grace era tendencia con miles de personas compartiendo sus propias historias de traición y pidiendo que Michael enfrentara todo el peso de la ley. Pero David no estaba satisfecho solo con la indignación pública. Quería que Michael enfrentara consecuencias que durarían toda la vida. El martes por la mañana, David se sentó en la oficina de su padre en la casa de gobierno en Al-Ausa, y queja. El gobernador James Johnson estaba leyendo el expediente del caso que David había preparado. Su rostro se oscurecía con cada página. Este hombre es una desgracia, dijo finalmente el gobernador Johnson. David, sé que quieres justicia para esta mujer, pero ¿qué me estás pidiendo exactamente que haga? David se inclinó hacia adelante en su silla. Papá, no te estoy pidiendo que infrinjas ninguna ley. Te estoy pidiendo que te asegures de que la ley se aplique por completo. Michael Adabo debe enfrentar todos los cargos posibles. Fraude, robo de identidad, abandono de una persona dependiente, falsificación. Quiero que entienda que las acciones tienen consecuencias. El gobernador Johnson estudió a su hijo con cuidado. En 28 años, nunca había visto a David tan apasionado por nada, excepto por su trabajo de caridad. Hijo, ¿hay algo que no me estás diciendo sobre tu interés en este caso? David se quedó en silencio por un momento. ¿Cómo podía explicar que Grace había despertado algo en su corazón que ni siquiera sabía que existía? ¿Cómo podía decirle a su padre que se estaba enamorando de una mujer a la que conocía desde hacía menos de una semana? Papá, ella me recuerda a mamá. La misma fuerza, la misma dignidad frente al sufrimiento. La misma capacidad de perdonar incluso cuando el perdón no es merecido. Los ojos del gobernador Johnson se suavizaron. Su difunta esposa había sido, de hecho, una mujer de gracia y fuerza extraordinarias. Si David veía esas mismas cualidades en Grace, entonces tal vez esto era más que solo trabajo de caridad. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que te asegures de que la oficina del fiscal general procese este caso personalmente. Necesito que te asegures de que Michael no reciba ningún trato especial, ni cargos reducidos, ni acuerdos de culpabilidad. Y necesito que te asegures de que, cuando sea condenado, cumpla cada día de su sentencia. El gobernador Johnson asintió.
Considéralo hecho. Mientras tanto, en la celda, Michael estaba teniendo su primer anticipo de cómo sería su futuro. Su compañero de celda era un hombre llamado Tunde que había sido condenado por robo a mano armada y estaba esperando su apelación. «Así que eres el hombre que le robó a su esposa ciega», dijo Tunde, mirando a Michael con disgusto. «Incluso nosotros, los ladrones, tenemos estándares, ¿sabes? No le robamos a nuestras familias». Michael trató de defenderse. «No entiendes. Ella me estaba frenando. Tenía sueños, ambiciones». Tunde escupió en el suelo. ¿Sueños? Tu sueño era robarle a una mujer que no podía ver tus mentiras. No eres un ladrón, hermano. Eres algo peor. Eres un cobarde. Esa tarde, el abogado de Michael, el señor Adebayo Ademo, vino a visitarlo con noticias que hicieron que a Michael se le helara la sangre. «Michael, he estado revisando tu caso, y tengo que ser honesto contigo. La evidencia en tu contra es abrumadora. Registros bancarios, grabaciones de seguridad, declaraciones de testigos, incluso grabaciones tuyas alardeando de tus crímenes». «¿Qué grabaciones?», preguntó Michael, aunque su corazón ya se estaba hundiendo. «Tu novia, Linda, ha estado cooperando con la fiscalía. Grabó varias conversaciones en las que admitiste haber falsificado la firma de tu esposa y usar su identidad para cometer fraude». Michael sintió que las paredes de la celda se le venían encima. Linda también lo había traicionado. «¿Cuáles son mis opciones?», susurró. El señor Ademo negó con la cabeza con gravedad. «La oficina del fiscal general está manejando este caso personalmente. Te están lanzando todo. Fraude, robo de identidad, abandono de una persona dependiente, falsificación, malversación de fondos. Michael, te enfrentas a 15 o 20 años de prisión». Michael comenzó a temblar. «Tiene que haber algo que podamos hacer. Un acuerdo de culpabilidad, cargos reducidos». «Lo he intentado. No negociarán. Es como si alguien con un poder serio quisiera hacer de ti un ejemplo». Esa noche, Grace estaba cenando con David en un tranquilo restaurante en Victoria Island. En los últimos 3 días, habían pasado horas juntos manejando asuntos legales, y David se encontraba esperando estas conversaciones más que cualquier otra cosa en su vida. «Grace», dijo David, observándola cortar su pescado cuidadosamente con la precisión que venía de años de adaptarse a la ceguera. «¿Cómo estás manejando toda la atención de los medios?». Grace sonrió con tristeza. «Es vergonzoso saber que todo Lagos está hablando de lo tonta que fui al confiar en Michael. Pero tal vez si mi historia ayuda a otras mujeres a reconocer las señales de un hombre como Michael, entonces la vergüenza vale la pena». David sintió que su corazón se apretaba de emoción. Incluso en su propio dolor, Grace estaba pensando en ayudar a los demás. «No fuiste tonta, Grace. Eras confiada. Hay una diferencia». «¿Lo era?». «Mi madre me advirtió sobre Michael antes de que nos casáramos. A mi hermana Janet nunca le gustó. Quizás ignoré las señales porque estaba tan desesperada por ser amada». David se inclinó sobre la mesa y tocó suavemente la mano de Grace. «Grace, escúchame. Lo que Michael te hizo no se trató de que tú no fueras lo suficientemente buena. Se trató de que él estaba roto por dentro. Un hombre de verdad te habría atesorado». Grace sintió que sus mejillas se ponían calientes con el toque de David. En 3 días, este hombre le había mostrado más cuidado y respeto genuinos que los que su esposo le había mostrado en 2 años de matrimonio. «David, ¿por qué estás haciendo todo esto por mí? Apenas me conoces». David se quedó en silencio por un largo momento. La verdad era complicada. Sí, quería justicia para Grace porque era lo correcto. Pero en algún momento, su deseo de ayudarla se había convertido en algo más profundo. Se estaba enamorando de su fuerza, su sabiduría, su espíritu gentil que de alguna manera permanecía intacto a pesar de todo lo que había soportado. «Quizás algunas personas valen la pena luchar por ellas desde el momento en que las conoces», dijo simplemente. Grace sintió que su corazón daba un vuelco. Michael la había lastimado tanto que se había convencido a sí misma de que ningún hombre la querría de verdad. Pero David la hacía sentir valiosa, protegida, apreciada de una manera que nunca antes había experimentado. «Grace», dijo David suavemente. «Cuando todo esto termine, cuando Michael esté en prisión y hayas recuperado tu vida, ¿considerarías dejarme invitarte a cenar? No como tu abogado o tu defensor, sino solo como un hombre que piensa que eres extraordinaria». A Grace se le cortó la respiración. Nunca había esperado volver a sentirse así por nadie,
especialmente no por alguien tan rico y poderoso como David. Pero cuando estaba con él, no se sentía como una carga o una víctima. Se sentía como una mujer digna de amor. Sí, susurró. Me gustaría mucho. Ninguno de los dos sabía que al otro lado de la ciudad, Michael yacía en su estrecha litera de prisión, finalmente comprendiendo la magnitud total de lo que había perdido. No solo su libertad, no solo su dinero, sino la oportunidad de ser amado por una mujer que tenía un corazón lo suficientemente puro como para perdonar incluso a aquellos que la traicionaron. Y estaba empezando a darse cuenta de que el nuevo protector de Grace tenía el poder de asegurar que esta lección duraría el resto de su vida. Mañana, Michael se enfrentaría a un juez que había sido informado personalmente por el fiscal general. Mañana, las grabaciones de sus propias jactancias se reproducirían en la corte abierta. Mañana, aprendería que algunos errores nunca se pueden deshacer. Pero esta noche, Grace estaba sonriendo por primera vez en meses, y David estaba planeando un futuro que ninguno de los dos había visto venir. ¡Oh, mi corazón! ¿Vieron ese tierno momento entre Grace y David? Este hombre le pidió una cita de verdad y la pequeña Grace dijo que sí. ¿Pero podemos hablar de que Michael está recibiendo una dosis de realidad en esa celda de prisión? Incluso el ladrón a mano armada cree que es basura. Y cariño, cuando el hijo del gobernador involucra a su padre, sabes que Michael está a punto de enfrentar todo el poder del sistema de justicia nigeriano. 15 a 20 años. El fiscal general manejando el caso personalmente. Michael pensó que era inteligente, pero se metió con la familia equivocada. Si estás aquí por la historia de amor de Grace y David, dale me gusta hasta que te duela el pulgar. Comenta justicia servida si crees que Michael obtuvo exactamente lo que se merecía. Y cariño, tienes que suscribirte porque el próximo capítulo te mostrará el drama en la sala del tribunal que hará que Michael ruegue por misericordia. Además, estamos a punto de ver a Grace entrar en un mundo de riqueza y poder que nunca imaginó. La Corte Superior de Lagos estaba abarrotada, con gente de pie en los pasillos y desbordándose hacia los corredores. Todos querían presenciar el juicio de Michael Adabo, el hombre que había abandonado a su esposa ciega en un centro comercial y le había robado millones. Cámaras de noticias se alineaban en la parte trasera de la sala, y los reporteros garabateaban frenéticamente en sus cuadernos. Michael estaba sentado en la mesa del acusado con un uniforme de prisión naranja. Sus manos estaban encadenadas, sin parecerse en nada al hombre confiado que había salido del centro comercial Soprict hace 2 semanas. Sus ojos estaban vacíos, su rostro demacrado por el estrés y la mala comida de la prisión. Seguía mirando hacia la galería, con la esperanza de ver el rostro de Linda entre la multitud, pero ella no estaba por ninguna parte. Pero permítanme llevarlos a lo que había sucedido en los días previos a este momento. Porque el juicio era solo el comienzo del ajuste de cuentas de Michael. 3 días antes, Grace había hecho algo que sorprendió a todos. Había visitado a Michael en prisión. David le había aconsejado encarecidamente que no lo hiciera. Grace, no le debes nada, ¿por qué someterte a eso? Pero Grace se había mantenido firme. Necesito mirarlo a los ojos. Bueno, ya sabes a lo que me refiero. Y decirle exactamente lo que me hizo. Necesito que lo escuche de mi propia boca. Así que, en una tarde lluviosa de jueves, Grace entró en la estación de policía de Panty con David a su lado. Los otros visitantes en la sala de espera la miraban con una mezcla de lástima y admiración. A estas alturas, todos en Lagos conocían su historia. Cuando Michael fue llevado a la sala de visitas, apenas podía mirar a Grace. Ella se sentó frente a él con una postura perfecta, su bastón blanco descansando contra su silla, su dignidad intacta a pesar de todo lo que él le había hecho pasar. «Hola, Michael», dijo ella en voz baja. «Grace», susurró él, con la voz quebrada. «Lo siento mucho. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos». «¿No?», preguntó Grace con calma. «Cuando falsificaste mi firma en esos documentos de préstamo, ¿qué creías que pasaría? Cuando usaste mis beneficios por discapacidad para comprar regalos para tu novia, ¿qué creías que pasaría? Cuando me dejaste sentada en el suelo de ese centro comercial durante 3 horas, ¿qué creías que pasaría?» Michael comenzó a llorar. Tenía miedo, Grace. Me sentía atrapado. Pensé que si tan solo podía juntar suficiente dinero, podría empezar de nuevo en otro lugar. Pensé que estarías mejor sin mí. Mejor. La voz de Grace se elevó ligeramente, la primera grieta en su compostura. Michael, te amaba. Habría hecho cualquier cosa por ti. Cocinaba tus comidas, lavaba tu ropa, nunca me quejaba cuando llegabas tarde oliendo al perfume de otra mujer.
¿Cómo iba a estar mejor siendo abandonada como basura en un lugar público? Michael estaba sollozando ahora. Lo sé. Fui egoísta, estúpido y cruel. Grace, por favor, perdóname. Por favor, no dejes que destruyan mi vida. Grace se quedó en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era firme de nuevo. Michael, te perdono. Te perdono porque aferrarme al odio envenenará mi corazón. Pero el perdón no significa que no haya consecuencias. Me robaste. Me mentiste. Me humillaste. Y me abandonaste cuando más te necesitaba. Tienes que enfrentar la justicia por lo que has hecho. Grace, por favor, suplicó Michael. Diles que no quieres presentar cargos. Ahora tienes influencia, con el hijo del gobernador protegiéndote. Una palabra tuya podría salvarme. Grace se levantó lentamente. La Grace que te habría salvado murió en el suelo de ese centro comercial, Michael. La mujer que está sentada aquí hoy cree en la justicia. Mientras se alejaba, Michael gritó desesperadamente: Grace, Grace, por favor, te amo. Grace se detuvo en la puerta sin darse la vuelta. No, Michael, amabas lo que yo podía hacer por ti. Nunca me amaste a mí. Ahora, sentado en la sala del tribunal 3 días después, Michael entendió que su última esperanza se había alejado de él en esa sala de visitas de la prisión. La fiscal, la señorita Adana Oduya, una de las abogadas más respetadas del estado de Lagos, se puso de pie para dirigirse al jurado. Era conocida por su minuciosa preparación y su capacidad para hacer que los complejos crímenes financieros fueran comprensibles para la gente común. Señoras y señores del jurado, comenzó la señorita Oduya, este caso es más que dinero. Se trata de un hombre que sistemáticamente traicionó y explotó a la mujer que más confiaba en él. El acusado, Michael Adabo, no solo robó dinero de su empleador. Robó la identidad de su esposa, sus beneficios, su dignidad y, finalmente, su fe en el amor mismo. La fiscal se acercó a una gran pantalla donde comenzó a mostrar pruebas. Registros bancarios, firmas falsificadas, fotografías de los costosos regalos que Michael le había comprado a Linda con dinero robado. La evidencia demostrará que el señor Adabo robó más de 3 millones de nairas de Crown Insurance Company durante un periodo de 2 años. Pero eso no fue suficiente. También abrió cuentas de crédito fraudulentas usando la información personal de su esposa, robó sus beneficios por discapacidad y falsificó su firma en documentos de préstamo, todo mientras ella confiaba en él por completo. La señorita Oduya reprodujo el vídeo de seguridad del centro comercial y la sala del tribunal se quedó sin aliento al ver a Michael escabullirse mientras Grace se sentaba esperando fielmente en la zona de comida. Y finalmente, cuando sus mentiras comenzaron a alcanzarlo, el señor Adabo abandonó a su esposa ciega en un centro comercial como si fuera basura que ya no quería llevar. El abogado de Michael, el señor Ademo, hizo todo lo posible para montar una defensa, pero la evidencia era abrumadora. Registros bancarios, grabaciones de seguridad, testimonios de testigos y, lo más perjudicial de todo, las grabaciones que Linda había hecho de Michael jactándose de sus crímenes. Cuando Linda subió al estrado de los testigos, toda la sala del tribunal contuvo la respiración. No se parecía en nada a la mujer segura de sí misma que había sido cuando gastaba el dinero robado de Michael. Su rostro estaba hinchado por el llanto. Sus manos temblaban mientras juraba decir la verdad. Señorita Chioma, dijo la fiscal suavemente, por favor, cuéntele a la corte sobre su relación con el acusado. La voz de Linda era apenas un susurro. Michael me dijo que estaba infelizmente casado y que planeaba dejar a su esposa. Dijo que ella era dependiente y que no podía cuidar de sí misma, pero nunca me dijo que era ciega. Me hizo pensar que su matrimonio ya había terminado. ¿El señor Adabo alguna vez le dijo de dónde sacaba el dinero para pagar sus costosas citas y regalos? Dijo que era un ejecutivo exitoso que tenía algunas empresas rentables a un lado. Nunca lo cuestioné porque quería creerle. Señorita Chioma, voy a reproducir algunas grabaciones que hizo de conversaciones con el señor Adabo. ¿Puede decirle a la corte por qué grabó estas conversaciones? Linda miró a Michael, quien la miraba con una mezcla de traición y desesperación. Hacia el final de nuestra relación, Michael comenzó a jactarse de lo inteligente que era. Habló de engañar a Grace para que firmara papeles que no podía leer, de usar su estado de discapacidad para obtener beneficios. Me incomodó, así que comencé a grabar nuestras conversaciones. Las grabaciones se reprodujeron para la sala del tribunal, y la propia voz de Michael llenó el espacio, alardeando de sus manipulaciones. Grace es tan confiada que firmará cualquier cosa que le ponga enfrente.
De todos modos, ella no puede ver lo que está firmando. He usado su información para obtener 3 tarjetas de crédito diferentes y un préstamo bancario. La estúpida mujer ni siquiera lo sabe. La sala del tribunal estalló en murmullos de enojo. El juez tuvo que pedir orden, pero el testimonio más poderoso vino de la propia Grace. Cuando caminó hacia el estrado de los testigos con su bastón blanco, guiada por el secretario de la corte, toda la sala se quedó en silencio. La señorita Oduya se le acercó suavemente. «Señora Adabo, por favor, cuéntele a la corte sobre su matrimonio con el acusado». La voz de Grace era clara y fuerte. Amé a Michael con todo lo que tenía. Confiaba en él por completo. Cuando eres ciego, tienes que depender de las personas que amas para que sean tus ojos en el mundo. Michael era mis ojos, y usó esa confianza para robarme a ciegas. Literalmente. ¿Puede describir el día en que el señor Adabo la abandonó en el centro comercial? Grace respiró hondo. Habíamos ido de compras juntos y Michael parecía feliz. Pensé que tal vez nuestro matrimonio se estaba curando. Me dijo que esperara en la zona de comida mientras él iba al baño. Esperé 3 horas antes de que un guardia de seguridad me dijera que mi esposo se había ido del edificio. ¿Cómo la hizo sentir eso? Grace se quedó en silencio por un momento. Como si no fuera nada. Como si 2 años de matrimonio, 2 años de cocinar sus comidas y lavar su ropa y apoyar sus sueños. Como si nada de eso importara. Me sentí como la persona más inútil del mundo. Michael estaba llorando abiertamente ahora, pero Grace no había terminado. Pero lo más difícil no fue ser abandonada. Lo más difícil fue enterarme de que mientras yo estaba sentada en ese frío suelo, llorando y preguntándome qué había hecho mal, Michael estaba celebrando con otra mujer usando dinero que me había robado. Cuando Grace terminó de testificar, no había un solo ojo seco en la sala del tribunal, excepto los de Michael. Finalmente se le habían acabado las lágrimas. El jurado deliberó solo durante 2 horas antes de regresar con su veredicto. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Michael Adabo culpable de todos los cargos. Malversación de fondos, fraude, robo de identidad, abandono de una persona dependiente y falsificación. El juez miró a Michael con desprecio indisimulado. Señor, en mis 30 años en el estrado, rara vez he visto una traición a la confianza tan calculada. Usted sistemáticamente explotó a una mujer vulnerable que lo amaba, le robó su identidad, su dinero y su dignidad. Sus acciones representan lo peor de la naturaleza humana. El juez hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran. Por la presente, lo sentencio a 20 años de prisión con trabajos forzados, y le ordeno que pague la restitución completa tanto a la señora Grace como a la compañía. Además, se le prohíbe permanentemente trabajar en cualquier institución financiera en Nigeria. Mientras los alguaciles se llevaban a Michael con grilletes, él se dio la vuelta por última vez para mirar a Grace. Ella estaba sentada en la primera fila junto a David. Y por primera vez desde que comenzó el juicio, ella estaba sonriendo. Pero la pesadilla de Michael no había terminado. Mientras lo llevaban de regreso a su celda, no tenía idea de que David Johnson le tenía una última sorpresa. 20 años, amigos. Ese juez no vino a jugar. Michael pensó que podía manipular y abandonar a Grace sin consecuencias. Pero la justicia le acaba de servir un sándwich de realidad con un acompañamiento de trabajos forzados. ¿Escucharon el testimonio de Grace? La Grace que te habría salvado murió en el suelo de ese centro comercial. Me puso la piel de gallina. Absolutamente la piel de gallina. Esta mujer encontró su voz y su fuerza y la usó para asegurarse de que ninguna otra mujer sufriera lo que ella sufrió. Si estás sintiendo esta justicia ahora mismo, dale me gusta hasta que te duela el pulgar. Comenta justicia servida si crees que Michael obtuvo exactamente lo que se merecía. Y cariño, tienes que suscribirte porque el próximo capítulo te mostrará a Grace entrando en su nueva vida con David. Pero la historia de Michael aún no ha terminado. Esperen a ver lo que sucede cuando sus compañeros de prisión se enteren de lo que le hizo a su esposa ciega. 6 meses después de la condena de Michael, Grace estaba frente a un espejo de cuerpo entero en la boutique más cara de Lagos, con un vestido que costaba más de lo que solía ganar en 3 meses. El tejido de seda se sentía extraño en su piel, y podía escuchar a los dependientes de la tienda susurrar emocionados sobre vestir a la novia del hijo del gobernador. Pero esta transformación no había ocurrido de la noche a la mañana, y no se trataba solo de dinero o ropa. Permítanme contarles cómo Grace había reconstruido lentamente su vida de las cenizas de la traición de Michael. Después del juicio,
Grace se había mudado de su pequeño apartamento en Aja a un hermoso apartamento en Lekki que David había insistido en proporcionarle. «Es solo hasta que te recuperes», le había dicho. Pero Grace sospechaba que la generosidad de David era más profunda que una simple caridad. Los procedimientos legales habían recuperado la mayor parte del dinero que Michael le había robado, además de una compensación de Crown Insurance Company por su falta de detección del fraude con anterioridad. Por primera vez en su vida adulta, Grace era económicamente independiente. Pero, lo que es más importante, David la había introducido a oportunidades que nunca podría haber imaginado. A través de su fundación, Grace había comenzado a trabajar como consejera para mujeres que habían experimentado abuso doméstico y fraude financiero. Su historia había inspirado a cientos de mujeres a hablar sobre sus propias situaciones. Grace le había dicho a David durante una de sus caminatas nocturnas por la playa: «Tienes un don para ayudar a la gente a sanar de la traición. ¿Considerarías volver a la escuela para obtener una formación formal en consejería?» Grace había dudado al principio. «David, tengo 32 años. Llevo más de una década fuera de la escuela y con mi ceguera». Grace la había interrumpido David suavemente. «Tu ceguera no es una limitación. Es una forma diferente de ver el mundo. Algunos de los consejeros más exitosos que conozco son personas que han superado sus propios desafíos». Así, Grace se había inscrito en un programa de psicología en la Universidad de Lagos con la fundación de David proporcionándole toda la tecnología adaptativa que necesitaba. Por primera vez desde la infancia, Grace sintió que estaba creciendo, aprendiendo, convirtiéndose en algo más de lo que jamás había pensado posible. La relación entre Grace y David se había desarrollado lenta y cuidadosamente. David siempre fue respetuoso con el proceso de curación de Grace, nunca presionándola para que diera más de lo que estaba lista para dar. Su primera cita oficial había sido en un restaurante tranquilo donde David había descrito cada plato, cada decoración, cada persona en la sala hasta que Grace sintió que podía verlo todo a través de sus ojos. «Sabes», había dicho Grace esa noche, «la mayoría de la gente describe las cosas para los ciegos como si estuvieran hablando con niños. Tú describes las cosas como si estuvieras pintando un cuadro para alguien a quien respetas». David le había tomado la mano al otro lado de la mesa. «Grace, no veo tu ceguera cuando te miro. Veo fuerza, inteligencia, gracia, todas las cosas que te hacen extraordinaria». Ahora, 6 meses después, Grace se estaba preparando para la gala anual de la Fundación Johnson, un evento que la presentaría oficialmente a la élite de Lagos como la novia de David. «Grace, te ves absolutamente deslumbrante», dijo la dueña de la boutique, la señora Adunni Kouke, ajustando el elegante vestido azul marino. «El señor David eligió este vestido a la perfección. El color resalta tus ojos». Grace sonrió. David, de hecho, había elegido el vestido, pasando una hora al teléfono con la señora Kouke, describiendo exactamente lo que quería. Algo elegante pero no llamativo, sofisticado pero no intimidante, hermoso pero no abrumador. Mientras el conductor de Grace, sí, David había insistido en que ella tuviera un conductor, se detenía en el Lagos Continental Hotel donde se celebraba la gala, Grace sintió mariposas en el estómago. Estaba a punto de entrar en un mundo de gobernadores, senadores, magnates de negocios y esposas de la alta sociedad. Personas que podrían juzgarla como nada más que un caso de caridad o una cazafortunas. David la estaba esperando en la entrada, luciendo increíblemente guapo con su smoking negro. Cuando vio a Grace salir del coche, se le cortó la respiración. «Grace», dijo, ofreciéndole su brazo. «Eres la mujer más hermosa de Lagos esta noche». El salón de baile era magnífico. Grace podía saberlo por la acústica y el suave murmullo de conversaciones sofisticadas. David la guió a través de la multitud, presentándola a todos con un orgullo evidente. «Gobernador Fola, me gustaría que conociera a Grace Adabo. Grace, este es el gobernador del estado de Ogun. Ministro Johnson, esta es mi novia, Grace. Grace trabaja con sobrevivientes de abuso doméstico y está estudiando psicología en la Universidad de Lagos». Grace se asombró de cómo la presentaba David. No como una víctima de los crímenes de Michael, ni como su caso de caridad, sino como una mujer realizada por derecho propio. Pero la mayor sorpresa de la noche llegó cuando el gobernador James Johnson pidió hablar con Grace en privado. «Grace», dijo el gobernador mientras se sentaban en un rincón tranquilo del salón de baile. «Mi hijo me ha hablado mucho de usted. Quiero que sepa que en mis 40 años en la política, he aprendido a juzgar a las personas por su carácter, no por sus circunstancias». «Gracias, señor», dijo Grace, sin saber a dónde se dirigía esta conversación. «Grace,
Perdí a mi esposa hace 8 años. Era una mujer de extraordinaria fuerza y compasión, muy parecida a usted. Ver a mi hijo con usted me recuerda cómo era él con su madre. Protector, adorador, inspirado a ser mejor de lo que ya es. El gobernador Johnson hizo una pausa, pareciendo elegir sus palabras con cuidado. Le estoy diciendo esto porque quiero que sepa que la familia Johnson no la ve como una extraña o una carga. La vemos como una bendición. David nunca ha sido más feliz y eso la convierte en familia a mis ojos. Grace sintió que las lágrimas se le acumulaban en los ojos. Después de años de sentirse como una carga para Michael, aquí estaba uno de los hombres más poderosos de Nigeria diciéndole que era una bendición. La gala fue un gran éxito, recaudando más de 50 millones de nairas para varias causas benéficas. Pero para Grace, el momento más significativo llegó durante el discurso de David. Señoras y señores, dijo David desde el podio, esta noche celebramos no solo el trabajo de nuestra fundación, sino el poder de la resiliencia humana. Hace 6 meses, conocí a una mujer cuyo esposo la había abandonado en un centro comercial. Hoy, esa misma mujer está aconsejando a otras sobrevivientes de abuso, cursando su maestría e inspirando a todos a su alrededor a ser mejores seres humanos. La multitud se volvió para mirar a Grace, aplaudiendo calurosamente. Grace Adabo representa todo lo que nuestra fundación defiende. La creencia de que con apoyo, respeto y oportunidad, cualquier persona puede superar cualquier obstáculo y lograr cosas extraordinarias. Mientras la noche llegaba a su fin, David y Grace se pararon en el balcón del hotel con vistas al puerto de Lagos. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas y Grace podía oler la brisa del océano. David, dijo Grace, hace 6 meses, pensé que mi vida había terminado. Pensé que nadie me volvería a amar, que nunca sería nada más que la esposa descartada de Michael. David se giró para mirarla, ahuecando suavemente su rostro con sus manos. Grace, necesito que entiendas algo. No me enamoré de ti porque te tuviera lástima. Me enamoré de ti por quien eres. Tu fuerza, tu sabiduría, tu increíble capacidad para perdonar, sanar y crecer. No eres mi caso de caridad, Grace. Eres la mujer que me hace querer ser un hombre mejor. Grace sintió que su corazón se desbordaba de emoción. Yo también te amo, David. No porque me rescataste, sino porque me viste cuando yo no podía verme a mí misma. Mientras se besaban bajo las estrellas de Lagos, ninguno de los dos sabía que al otro lado de la ciudad, en una prisión de máxima seguridad, Michael estaba aprendiendo la lección más difícil de su vida. La prisión no había sido amable con Michael. Su compañero de celda Tunde había sido trasladado y su nuevo compañero de celda era un hombre llamado Según que había sido condenado por golpear a su esposa. Cuando Según escuchó la historia de Michael, se había reído amargamente. Así que, ¿crees que eres mejor que yo porque nunca golpeaste a tu esposa, hermano? Lo que hiciste fue peor que lo que hice yo. Yo golpeé a mi esposa con ira, pero tú destruiste la tuya con cálculo. Eres un monstruo. Los otros reclusos trataron a Michael como el cobarde que era. Habían escuchado sobre el testimonio de Grace sobre cómo ella lo había perdonado incluso después de todo lo que él había hecho. No podían entender cómo un hombre podía traicionar a una mujer así. Michael pasaba sus días en la lavandería de la prisión, sus noches mirando al techo, reviviendo cada momento de su matrimonio con Grace. Pensó en su paciencia cuando él llegaba a casa enojado, su alegría cuando le traía pequeños regalos, su apoyo inquebrantable a sus sueños y ambiciones. Pensó en la mañana en que la había abandonado en el centro comercial, lo emocionada que había estado por pasar el día con él, lo cuidadosamente que se había vestido para lucir hermosa para él. Y pensó en los informes de noticias que escuchaba en la radio de la prisión sobre la nueva vida de Grace, su trabajo con sobrevivientes de abuso, sus estudios, su relación con David Johnson. Informes que la describían como una inspiración, un símbolo de fuerza y resiliencia. Michael finalmente entendió lo que había perdido. No solo una esposa, sino una mujer que lo habría amado a pesar de todo, lo habría apoyado en todo, lo habría perdonado casi todo si tan solo hubiera sido honesto con ella. Pero la comprensión llegó demasiado tarde. Grace había seguido adelante con una vida llena de amor, respeto y propósito. Y a Michael le quedaban 19 años y medio para pensar en el mayor error de su vida. Amigos, no estoy llorando, ustedes están llorando. ¿Vieron cómo David presentó a Grace a la sociedad de Lagos? No como su caso de caridad, no como la víctima de Michael, sino como su novia realizada y hermosa. Y ese momento con el gobernador. La vemos como una bendición. Estoy acabado. ¿Pero podemos hablar de Michael en esa prisión?
Incluso los criminales creen que es basura. Y ahora está escuchando informes de radio sobre la asombrosa nueva vida de Grace mientras lava la ropa de la prisión durante los próximos 20 años. La poesía de esta justicia. Si estás aquí por la historia de amor de Grace y David, dale a ese botón de me gusta. Deja un emoji de corona si crees que Grace se merece este trato real. Y cariño, no puedes perderte el próximo capítulo porque vamos a ver algo que nadie vio venir. Grace recibe una propuesta, pero hay un giro que te dejará boquiabierto. Grace se sentó en la oficina de su profesor de psicología en la Universidad de Lagos. Su computadora portátil estaba abierta a un documento que cambiaría no solo su vida, sino la vida de innumerables mujeres en toda Nigeria. El doctor Kemi Adwale, su supervisor de tesis, estaba revisando la propuesta de investigación de Grace con evidente entusiasmo. Grace, este es un trabajo extraordinario, dijo el doctor Adwale, hojeando las páginas. Un estudio exhaustivo sobre el abuso financiero en los matrimonios nigerianos con un enfoque en cómo los hombres explotan la confianza y la dependencia de las mujeres. Esto podría revolucionar la forma en que entendemos el abuso doméstico en este país. Pero mientras Grace sonreía ante los elogios, no tenía idea de que al otro lado de la ciudad, David estaba en una joyería sosteniendo un anillo de compromiso, planeando una propuesta que sorprendería a todos, incluida la propia Grace. Permítanme contarles lo que había estado sucediendo en los meses previos a este momento. Porque el viaje de Grace de esposa abandonada a mujer realizada estaba a punto de dar su giro más sorprendente. Durante el último año, Grace se había dedicado por completo a sus estudios y a su trabajo con sobrevivientes de abuso. Su historia la había convertido en una celebridad menor en Lagos, y recibía docenas de cartas cada semana de mujeres que compartían sus propias experiencias de traición y pedían consejo. Grace había comenzado un programa de radio semanal llamado Corazones Sanadores, donde aconsejaba a mujeres que habían experimentado abuso doméstico. Su voz suave y su sabiduría práctica habían hecho del programa uno de los más populares en la radio de Lagos. Recuerda, hermana, diría Grace a las que llamaban. Un hombre que te ama de verdad nunca te hará sentir pequeña. El amor te construye, no te derriba. David a menudo escuchaba el programa desde su oficina, asombrado de cómo Grace había transformado su dolor en propósito. La mujer tímida y rota que había conocido en el centro comercial se había convertido en una defensora segura de los derechos de las mujeres. Pero su relación no había estado exenta de desafíos. Grace todavía luchaba a veces con la sensación de no ser digna del amor de David. La sociedad de Lagos podía ser cruel y había susurros de que era una cazafortunas que había atrapado al hijo del gobernador con una historia triste. David, había dicho Grace una noche después de un artículo particularmente desagradable en una revista de chismes. Tal vez deberíamos tomar un descanso. La gente está diciendo cosas terribles sobre ti por mi culpa. David la había abrazado, su voz firme y convencida. Grace, no me importa lo que diga la gente. Sé quién eres y sé lo que tenemos juntos. Cualquiera que no pueda ver tu valor no merece un lugar en nuestras vidas. La verdad era que David había estado planeando proponerle matrimonio durante meses. Había hecho que el joyero más exclusivo de Lagos rediseñara el anillo de compromiso de su abuela, agregando elementos táctiles para que Grace pudiera sentir los intrincados detalles aunque no pudiera verlos. Pero los planes de propuesta de David se complicaron por algo que Grace no sabía. Le habían ofrecido un puesto como embajador de Nigeria en los Estados Unidos. Hijo, le había dicho el gobernador Johnson durante una conversación privada, este nombramiento podría ser el comienzo de una carrera política para ti, pero es una gran decisión, especialmente ahora que hablas en serio con Grace. David estaba dividido. El puesto de embajador era una oportunidad increíble, pero significaría dejar Nigeria durante al menos 4 años. ¿Cómo podía pedirle a Grace que dejara todo lo que había construido, sus estudios, su programa de radio, su trabajo con sobrevivientes de abuso? Mientras tanto, Grace estaba lidiando con su propio dilema. Había sido aceptada en un programa de doctorado en la Universidad de Harvard, con una beca completa para estudiar prevención de la violencia doméstica. Era la oportunidad de su vida, pero significaría dejar a David y a Nigeria durante 3 años. Janet le confió Grace a su hermana durante la cena. No sé qué hacer. Esta oportunidad de Harvard podría cambiar todo para mi carrera, pero no puedo imaginarme estar lejos de David durante 3 años. Janet estudió a su hermana con cuidado. Grace, hace 2 años, fuiste abandonada en un centro comercial por un hombre que te veía como una carga. Ahora, estás eligiendo entre un doctorado en Harvard y una relación con el hijo del gobernador. ¿Ves lo lejos que has llegado? Esa noche,
David vino al apartamento de Grace con una sorpresa cuidadosamente planeada. Había hecho que un chef privado preparara su comida favorita. Y había llenado el apartamento con sus flores favoritas, jazmín, cuyo aroma podía disfrutar aunque no pudiera ver su belleza. «David, ¿a qué se debe todo esto?», preguntó Grace, sonriendo mientras inhalaba el aire fragante. «Grace, siéntate. Necesito decirte algo importante». Grace sintió que su estómago se agitaba con nerviosismo. El tono de David era serio, casi formal. «Grace, hace 18 meses, vi a un hombre abandonarte en un centro comercial. Te vi sentada en ese frío suelo llorando, y sentí algo que nunca antes había sentido. Una necesidad de proteger a alguien, de luchar por alguien, de amar a alguien con todo lo que tenía». David se arrodilló, su voz temblando de emoción. «Gracias, Davo. Eres la mujer más fuerte, más compasiva, más extraordinaria que he conocido. Tomaste lo peor que te ha pasado y lo convertiste en una misión para ayudar a otras mujeres. Enfrentaste una sala de tribunal llena de extraños y contaste tu verdad con dignidad y gracia. Perdonaste cuando el perdón parecía imposible». Grace jadeó al escuchar la voz de David viniendo de abajo, dándose cuenta de que estaba arrodillado. «Grace, quiero pasar el resto de mi vida aprendiendo de tu fuerza, apoyando tus sueños y amándote de la manera en que mereces ser amada. ¿Te casarás conmigo?». David le tomó la mano y deslizó el anillo en su dedo. Grace pasó sus dedos por el intrincado diseño. Pudo sentir pequeños diamantes dispuestos en forma de un fénix que se elevaba de las llamas hechas de zafiros. «Un fénix», explicó David suavemente. «Porque te levantaste de las cenizas de la traición, más fuerte y más hermosa que nunca». Grace estaba llorando ahora, abrumada por la belleza del momento y el simbolismo del anillo. «Sí», susurró. «Sí, David, me casaré contigo». Mientras se abrazaban, ambos se dieron cuenta de que necesitaban compartir sus noticias. David sobre el puesto de embajador. Grace sobre Harvard. «David», dijo Grace, separándose un poco. «Yo también tengo algo que decirte. Fui aceptada en la Universidad de Harvard para un programa de doctorado». Los ojos de David se abrieron. «Grace, eso es increíble. Estoy tan orgulloso de ti, pero es un programa de 3 años en Estados Unidos. Tendría que dejar Nigeria, dejarte a ti». David le tomó las manos, sonriendo con una mezcla de amor y asombro. «Grace, yo también tengo noticias. Me han ofrecido el puesto de embajador de Nigeria en los Estados Unidos. Es un nombramiento de 4 años con sede en Washington, D.C. Grace lo miró en estado de shock, luego comenzó a reír entre lágrimas. David también se rió, haciendo girar a Grace por el apartamento. «Grace, esto es más que una coincidencia. Esto es el destino». Mientras la noticia de su compromiso se extendía por Lagos, la reacción fue abrumadora. El programa de radio de Grace recibió miles de llamadas de felicitación. La Fundación Johnson se inundó de buenos deseos. Incluso el gobernador Johnson hizo una declaración pública elogiando a Grace como la nuera de la que Nigeria puede estar orgullosa. Pero la respuesta más significativa provino de una fuente inesperada. 3 días después del anuncio del compromiso, Grace recibió una carta en su estación de radio. La dirección de remitente era la prisión de máxima seguridad de Kirikiri. «Querida Grace», comenzaba la carta con la letra familiar de Michael. «Me enteré de tu compromiso en la radio de la prisión. Quiero que sepas que a pesar de todo lo que te hice, a pesar de todo el dolor que causé, estoy realmente feliz por ti». Grace continuó leyendo, su corazón pesado de emociones complejas. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quería decirte cuánto lo siento. No porque me atraparon, no porque estoy en prisión, sino porque destruí algo hermoso. Me amabas por completo y tiré ese amor por oro de tontos. He tenido 2 años para pensar en nuestro matrimonio, en la mujer que eras y en el hombre que no pude ser. Entiendo ahora que no me estabas frenando. Yo mismo me estaba frenando con mi codicia, mis mentiras, mi cobardía. David Johnson es un hombre afortunado, Grace. Pero más que eso, es un hombre inteligente. Vio lo que yo era demasiado ciego para ver. Que eres un tesoro que vale la pena proteger, un corazón que vale la pena apreciar, un espíritu que vale la pena celebrar. Ruego que encuentres con él todo lo que merecías de mí pero que nunca recibiste. Ruego que él te ame de la manera en que mereces ser amada. Y ruego que algún día puedas perdonar al hombre tonto que perdió lo mejor que le ha pasado. Felicidades por tu compromiso, Grace. Te mereces toda la felicidad. Michael». Grace dobló la carta cuidadosamente,
con lágrimas corriendo por su cara. David, que la había estado leyendo en voz alta para ella, se quedó en silencio por un largo momento. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó suavemente. Grace se quedó en silencio, procesando sus emociones. Triste, dijo finalmente. Triste porque tuvo que perderme para que Michael entendiera lo que tenía. Triste porque aprendió a amarme después de que fuera demasiado tarde para que importara. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó David, y Grace pudo escuchar la vulnerabilidad en su voz. Grace se giró para mirar a David, extendiendo la mano para tocar su rostro con sus suaves manos. David, si Michael no me hubiera abandonado en ese centro comercial, nunca te habría conocido. Si no me hubiera robado, nunca habría ido a la corte y encontrado mi voz. Si no me hubiera traicionado, nunca habría aprendido lo fuerte que soy realmente. Grace sonrió. Su voz se hizo más fuerte con convicción. No me arrepiento del dolor, David, porque el dolor me llevó a un propósito. No me arrepiento de la traición porque la traición me llevó a la verdad. Y no me arrepiento de haber sido abandonada porque ser abandonada me llevó a ti. Esa noche, mientras Grace y David planeaban su futuro juntos, una boda en Lagos, una vida en América, hijos que crecerían sabiendo que el amor significa protección, no explotación, ninguno de los dos podría haber imaginado cómo terminaría su historia. Pero en su celda de prisión, Michael se sentó mirando al techo, finalmente entendiendo que algunos errores resuenan a través de la eternidad. Le quedaban 20 años por cumplir, y por primera vez, entendió que el verdadero castigo no eran los muros de la prisión. Era saber que había tenido un diamante y lo había confundido con vidrio. Grace había encontrado su final feliz, pero su historia estaba a punto de inspirar algo aún mayor que la sanación personal. Amigos, un anillo de fénix. ¿David acaba de proponerle matrimonio con un anillo diseñado como un fénix que se levanta de las cenizas? Y luego ambos tenían sueños americanos que tenían miedo de compartir. Esto no es una coincidencia, gente. Esto es el destino escribiendo la historia de amor más hermosa. ¿Pero podemos hablar de la carta de Michael desde la prisión? Finalmente se disculpa. Finalmente entiende lo que perdió. Pero, cariño, es demasiado tarde. Grace encontró a su rey. Y Michael está escribiendo cartas desde una celda de prisión, dándose cuenta de que tiró a la basura a su reina. Si esta propuesta acaba de hacer que tu corazón explote, dale a ese botón de me gusta. Comenta Fénix Ascendiendo si crees que Grace se merece este final de cuento de hadas. Y escucha, no puedes perderte el próximo capítulo porque vamos a ver la boda de Grace y David. Pero hay una sorpresa que cambiará todo sobre cómo su historia impacta a Nigeria. Lagos nunca había visto nada igual. La Catedral de Cristo en la isla de Lagos estaba decorada con miles de rosas blancas y aliento de bebé. Y la lista de invitados parecía un quién es quién de la política, los negocios y el entretenimiento de Nigeria. Pero mientras Grace caminaba por el pasillo del brazo de su padre, guiada por el aroma del jazmín y el sonido de una orquesta completa, esto no era solo una boda. Era la culminación de la historia de amor más inspiradora que Lagos jamás había presenciado. Pero la mayor sorpresa del día no fueron los invitados famosos o las elaboradas decoraciones. Fue el anuncio que Grace y David harían durante su recepción que cambiaría miles de vidas en toda Nigeria. Permítanme llevarlos a las semanas previas a este magnífico día. Porque la transformación de Grace de esposa abandonada a novia de embajador había inspirado algo mucho más grande de lo que cualquiera podría haber imaginado. En los 3 meses desde su compromiso, Grace y David se habían sentido abrumados por la respuesta a su historia. Las cartas llegaban de toda África. Mujeres que compartían sus propias historias de traición y recuperación. Chicas jóvenes que decían que Grace las había inspirado a valorarse a sí mismas. Hombres que escribían para decir que la historia de Grace los había hecho examinar su propio trato hacia las mujeres. David había dicho Grace una noche mientras leían el último lote de correo. Creo que Dios permitió que todo me sucediera por una razón. Tal vez mi dolor estaba destinado a sanar el dolor de otras personas. Fue entonces cuando David tuvo su idea. Una idea que convertiría su boda en algo mucho más significativo que una celebración de celebridades. Grace, ¿qué pasaría si usáramos nuestra boda para lanzar algo más grande? ¿Qué pasaría si creáramos una fundación específicamente para mujeres que han experimentado abuso financiero y abandono? El rostro de Grace se iluminó de emoción. Podríamos llamarla la Fundación Fénix, ayudando a las mujeres a levantarse de las cenizas de la traición. Decidieron pedir a los invitados a la boda que donaran a la nueva fundación en lugar de dar los regalos tradicionales. La respuesta fue abrumadora. Para el día de la boda, ya habían recaudado más de 100 millones de nairas. Ahora,
En esta mañana perfecta de sábado en diciembre, Grace estaba en la suite nupcial del Eco Hotel, rodeada de su hermana Janet, las primas de David y sus nuevas amigas de la alta sociedad de Lagos. Su vestido de novia era una obra maestra. Seda marfil con intrincados abalorios que podía sentir bajo sus dedos. Diseñado específicamente para que Grace pudiera apreciar su belleza a través del tacto. «Grace», dijo Janet, con lágrimas en los ojos. «Mamá y papá están tan orgullosos de ti. ¿Quién hubiera pensado que el día en que Michael te abandonó conduciría a esto?» Grace sonrió, pasando sus manos por su vestido una vez más. «Janet, solía pensar que ese día fue el peor de mi vida. Ahora sé que fue el día en que mi vida real comenzó». Mientras tanto, en la suite del novio, David se estaba preparando con sus padrinos de boda, amigos de la infancia, aliados políticos y su confidente más cercano, su padre. «Hijo», dijo el gobernador Johnson mientras ayudaba a David con sus gemelos. «Tu madre estaría muy orgullosa de ti hoy. Elegiste a una mujer de carácter por encima de una mujer de conveniencia. Así es como sé que serás un gran esposo». David se miró en el espejo, apenas creyendo que este día fuera real. «Papá, sigo pensando que me despertaré y descubriré que todo es un sueño. ¿Cómo tuve tanta suerte?» «David, la suerte no tuvo nada que ver con esto. Viste a alguien que necesitaba ayuda y ayudaste sin esperar nada a cambio. Grace se enamoró de tu carácter, no de tu cuenta bancaria. Esa es la base de un matrimonio que durará para siempre». La ceremonia en sí fue impresionante. Mientras Grace caminaba por el pasillo, los invitados se pusieron de pie, muchos de ellos llorando abiertamente. Esto no era solo una boda. Era una celebración de la redención, de las segundas oportunidades, del amor que vence a la traición. Los ojos de David se llenaron de lágrimas mientras veía a Grace acercarse. Parecía un ángel, su rostro brillaba de felicidad, sus pasos confiados a pesar de su ceguera. Cuando ella llegó al altar, David le tomó las manos y susurró: «Eres la novia más hermosa del mundo». La ceremonia fue oficiada por el arzobispo Peter Akinola, quien había conocido a la familia Johnson durante décadas. Su sermón fue sobre el amor bíblico, sacrificial, protector y nutritivo. «David y Grace», dijo el arzobispo, «su historia de amor comenzó con el fracaso de un hombre en apreciar lo que se le había dado. Pero floreció en algo hermoso cuando otro hombre reconoció un tesoro que otros habían descartado. Este matrimonio es la prueba de que Dios puede escribir recto con líneas torcidas». Cuando Grace y David intercambiaron sus votos, no hubo un solo ojo seco en la catedral. «Grace», dijo David, con voz fuerte y clara, «prometo ser tus ojos cuando necesites ver, tu fuerza cuando te sientas débil, tu voz cuando necesites ser escuchada. Prometo proteger tu corazón como te lo mereces, atesorar tu espíritu como lo requieres, y amarte de la manera en que Dios lo pretendía cuando creó el amor mismo». Los votos de Grace fueron igualmente poderosos. «David, me encontraste rota y me ayudaste a ser completa. Me viste abandonada y me diste un hogar. Me viste llorar y me diste razones para sonreír. Prometo apoyar tus sueños, ser tu compañera en todas las cosas, amarte no solo por lo que has hecho por mí, sino por quien eres, un hombre de honor, integridad y compasión». Mientras intercambiaban anillos, Grace deslizó sus dedos sobre la alianza de David, sintiendo la inscripción que él había añadido: «Mi gracia, mi paz, mi amor». La recepción en el Eco Hotel fue elegantísima. Pero el momento más significativo llegó durante el discurso de David. «Señoras y señores», comenzó David, con su brazo alrededor de Grace. «Hace 18 meses, presencié un acto de crueldad que cambió mi vida para siempre. Un hombre abandonó a su esposa en un centro comercial como si fuera basura que ya no quería cargar. Esa mujer era Grace, y ese momento de crueldad se convirtió en el inicio de la historia de amor más hermosa de mi vida». La multitud aplaudió, pero David no había terminado. «Grace y yo hemos aprendido que a veces Dios permite que ocurran cosas terribles no para rompernos, sino para abrir nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra capacidad de compasión. Hoy, anunciamos el lanzamiento de la Fundación Fénix para el empoderamiento económico de la mujer». La multitud se agitó de emoción mientras David continuaba. «Esta fundación proporcionará microcréditos para mujeres que inician negocios, ayuda legal para mujeres que sufren abuso financiero, consejería para mujeres que se recuperan de la traición y becas educativas para mujeres que cursan estudios superiores. Pero lo más importante, proporcionará algo que Grace nunca tuvo cuando más lo necesitaba: un sistema de apoyo que dice: no estás sola». Grace dio un paso al frente para dirigirse a la multitud, con voz clara y segura.
Cada mujer en esta sala tiene el poder de cambiar la vida de otra mujer. Cada naira que donen, cada historia que compartan, cada mujer que animen, todo importa. Michael Adabo pensó que abandonarme pondría fin a mi historia. En cambio, me dio el comienzo de una historia que ayudará a miles de mujeres a escribir sus propios finales felices. El aplauso fue estruendoso. Al final de la noche, la Fundación Fénix había recaudado más de 200 millones de nairas. Pero el momento más conmovedor de la noche vino de una fuente inesperada. La antigua colega de Grace de la compañía de seguros, la señora Fola Adwale, se acercó a ella durante la recepción. «Grace», dijo la señora Adwale, «necesito disculparme contigo. Cuando trabajabas con nosotros, algunos de nosotros susurramos sobre tu ceguera. Nos preguntábamos si realmente podrías hacer el trabajo de manera efectiva. Estábamos equivocados. Tú no estabas discapacitada. Nosotros lo estábamos. Estábamos discapacitados por nuestra incapacidad para ver tu verdadero valor». Grace abrazó calurosamente a la señora Adwale. «Todos aprendemos y crecemos, señora. Lo que importa es que hoy somos mejores de lo que éramos ayer». Mientras la noche llegaba a su fin, Grace y David se pararon en el balcón del hotel, mirando el puerto de Lagos. Grace no podía ver las luces de la ciudad reflejadas en el agua, pero podía sentir el amor de David que la rodeaba como un cálido abrazo. «Señora Johnson», dijo David, usando su nuevo apellido de casada por primera vez. «¿Estás lista para nuestra próxima aventura?». Grace sonrió, pensando en su mudanza a Estados Unidos, sus estudios de doctorado, la embajada de David y todas las mujeres que ayudarían a través de la Fundación Fénix. «Señor Johnson», respondió ella, «he estado lista para esta aventura toda mi vida. Solo necesitaba a la persona adecuada para emprenderla». Mientras se besaban bajo las estrellas de Lagos, ninguno de los dos sabía que su historia estaba siendo vista por millones de personas en Nigeria y más allá. Las redes sociales estaban explotando con publicaciones sobre su boda, su fundación y su increíble historia de amor. Pero en una celda de prisión al otro lado de la ciudad, Michael se sentó escuchando la cobertura de radio de la boda, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había tirado a la basura. Los periodistas llamaban a Grace la Cenicienta de Nigeria, describiendo su transformación de esposa abandonada a novia de embajador. Michael cerró los ojos e intentó imaginar cómo habría sido su vida si hubiera elegido el amor en lugar de la codicia, la fidelidad en lugar de la traición, el honor en lugar del egoísmo. Pero esa vida solo existía en su imaginación. Ahora Grace había seguido adelante hacia un futuro más brillante de lo que él podría haberle dado, y a él le quedaban 18 años más para vivir con ese conocimiento. El cuento de hadas estaba completo, pero la verdadera magia apenas comenzaba. Host con voz en off con música triunfante y de celebración que va en crescendo. «Amigos, estoy sollozando. ¿Escucharon esos votos? Prometo ser tus ojos cuando necesites ver». Y Grace diciendo, Michael pensó que abandonarla terminaría su historia, pero le dio el comienzo de una historia que ayudará a miles de mujeres. «Estoy acabado. Estoy absolutamente acabado». 200 millones de nairas recaudados para la Fundación Fénix en una sola noche. Grace pasó de estar sentada en el suelo de un centro comercial a recaudar dinero para ayudar a mujeres en toda Nigeria. Y Michael escuchando la cobertura de radio desde su celda de prisión. La poesía, la absoluta poesía de esta justicia. Si esta boda les dio todas las emociones, aplasten ese botón de me gusta con todas sus fuerzas. Suelten un emoji de fénix si creen en levantarse de las cenizas. Y, cariño, no se pueden perder el próximo capítulo, el capítulo final, donde veremos a Grace y David 5 años después y no creerán cómo su historia cambió a toda una nación. 5 años después, Grace Johnson estaba en el podio de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Su voz se propagó por el vasto salón lleno de líderes mundiales, diplomáticos y defensores de todos los rincones del mundo. La mujer que una vez se había sentado llorando en el suelo de un centro comercial en Lagos ahora se dirigía al mundo para hablar sobre los derechos de la mujer y el empoderamiento económico. «Honorables delegados», comenzó Grace, con voz fuerte y clara. «Hace 5 años, fui abandonada por mi marido en un centro comercial en Lagos, Nigeria. Me senté en ese frío suelo durante 3 horas, creyendo que mi vida había terminado. Hoy, estoy ante ustedes como prueba de que el dolor de una mujer puede convertirse en la curación del mundo. Pero permítanme contarles cómo la historia de Grace y David había crecido de una historia de amor personal a un movimiento global que no solo cambió Nigeria, sino que inspiró a mujeres en toda África y más allá. En sus 5 años en América, Grace no solo había completado su doctorado de Harvard con los más altos honores,
sino que se había convertido en la mujer más joven en ser nombrada asesora especial de la ONU sobre el empoderamiento económico de la mujer. Su tesis doctoral sobre el abuso financiero en países en desarrollo se había convertido en lectura obligatoria en universidades de todo el mundo. La Fundación Fénix, que había comenzado con donaciones de los invitados a su boda, se había convertido en una de las organizaciones de empoderamiento femenino más grandes de África. Habían proporcionado microcréditos a más de 50,000 mujeres, ayuda legal a decenas de miles más, y becas a cientos de jóvenes que cursaban estudios superiores. Pero el programa más innovador de la fundación eran los centros Grace, espacios seguros en las principales ciudades nigerianas donde las mujeres que sufrían abuso doméstico podían recibir consejería, ayuda legal, asistencia financiera y capacitación laboral. Cada centro estaba atendido en parte por mujeres que habían superado sus propias experiencias de abuso, creando una red de apoyo que se fortalecía con cada mujer que encontraba sanación. Mientras tanto, David había sobresalido como embajador de Nigeria en los Estados Unidos, fortaleciendo los lazos diplomáticos y atrayendo miles de millones de dólares en inversión a Nigeria. Pero quienes trabajaban de cerca con él sabían que su mayor orgullo no estaba en sus logros políticos. Estaba en ver a su esposa transformarse de víctima a vencedora y a defensora global. Su matrimonio solo se había fortalecido a lo largo de los años. Habían enfrentado los desafíos normales de cualquier pareja: horarios ocupados, opiniones diferentes, las presiones de la vida pública. Pero su base de respeto mutuo y amor genuino había demostrado ser inquebrantable. Grace, decía David a menudo durante las entrevistas sobre su relación, me veía no como el hijo del gobernador o como el embajador de Nigeria, sino como un hombre que necesitaba amar a alguien digno de amor. Ella me hizo mejor de lo que sabía que podía ser. Grace siempre respondía: David no me rescató de mis circunstancias. Me amó hasta que fui lo suficientemente fuerte para rescatarme a mí misma. Ahora, mientras Grace concluía su discurso en la ONU, compartió la noticia que cimentaría su legado para siempre. Hoy, me enorgullece anunciar que la Fundación Fénix está lanzando la Red Global de Recuperación de Mujeres, una asociación con las Naciones Unidas que establecerá centros Fénix en 20 países africanos en los próximos 5 años. Proporcionaremos microcréditos, ayuda legal, consejería y educación a 1 millón de mujeres para el año 2030. El aplauso fue estruendoso. En la galería, David observó con lágrimas en los ojos cómo los delegados de todo el mundo le daban a su esposa una ovación de pie. Pero Grace no había terminado con sus sorpresas. También quiero compartir una noticia personal. Mi esposo y yo hemos sido bendecidos con la noticia de que estamos esperando a nuestra primera hija, una niña a la que planeamos llamar Ope, Esperanza. David tuvo que apoyarse en la barandilla de la galería. Grace había planeado este anuncio como una sorpresa, queriendo compartir su alegría con el mundo en el mismo discurso en el que anunciaba su misión expandida. Después del discurso, mientras Grace y David caminaban por Central Park de la mano, Grace reflexionó sobre el increíble viaje que los había traído hasta aquí. David, ¿recuerdas lo que me dijiste ese primer día en la oficina de seguridad de Soprite? Dijiste: a veces conoces a alguien y simplemente sabes que vale la pena luchar por ella. Punto. David le apretó la mano suavemente. Quise decir cada palabra. Pero Grace, no tenía idea entonces de que luchar por ti me enseñaría a luchar por mucho más. Por la justicia, por otras mujeres, por un mundo mejor. A veces me pregunto qué habría pasado si Michael nunca me hubiera abandonado, reflexionó Grace. David dejó de caminar y se giró para mirar a su esposa. Grace, creo que todo sucede por una razón. La crueldad de Michael reveló tu fuerza. Tu dolor se convirtió en tu propósito. Nuestro amor se convirtió en un amor que sirve a los demás. Tal vez ese siempre fue el plan. Mientras tanto, de vuelta en Nigeria, la historia de Grace y David se había convertido en una leyenda. Su historia de amor se enseñaba en las escuelas como un ejemplo de cómo los individuos podían crear un cambio positivo. El trabajo de la Fundación Fénix había inspirado a docenas de otras organizaciones enfocadas en el empoderamiento de las mujeres. Y en la prisión de máxima seguridad de Kirikiri, Michael Adabo se sentó en la biblioteca leyendo sobre el discurso de su exesposa en la ONU en un periódico nigeriano. Ahora tenía 38 años y le quedaban 13 años de su condena. La prisión lo había cambiado, no solo físicamente, sino espiritual y emocionalmente. A lo largo de los años, Michael se había convertido en algo que nunca fue durante su matrimonio con Grace, un hombre de fe y remordimiento genuinos. Había completado su educación secundaria en prisión, obtenido una licenciatura a través de cursos por correspondencia y se había convertido en consejero para otros reclusos que luchaban con la culpa y el arrepentimiento. Michael había escrito cientos de cartas a Grace a lo largo de los años,
pero nunca las había enviado. Sabía que ella había seguido adelante y no quería entrometerse en su felicidad. Pero siguió escribiendo, en parte como terapia, en parte como penitencia. Su última carta, fechada el día después del discurso de Grace en la ONU, decía: Mi queridísima Grace, hoy vi la cobertura de tu discurso en la ONU en la televisión de la prisión, y sentí tantas emociones. No tengo palabras para describirlas todas. Orgullo, arrepentimiento, alegría, tristeza, todo mezclado en mi corazón. Siempre fuiste extraordinaria, Grace. Yo era demasiado egoísta y estúpido para verlo. Cuando te vi en esa pantalla dirigiéndote a los líderes mundiales, anunciando que vas a ayudar a 1 millón de mujeres, finalmente entendí quién eras realmente todo el tiempo. No mi carga, sino mi bendición. No mi limitación, sino mi inspiración. Sé que nunca leerás esta carta, y está bien. No estoy escribiendo por perdón o reconciliación. Estoy escribiendo porque necesito que sepas, incluso si nunca lo escuchas, que verte convertirte en quien debía ser, es la única luz en mi oscuridad. Tu hija crecerá sabiendo que tiene una madre que convierte el dolor en propósito, que transforma la traición en bendiciones, que le muestra al mundo que ninguna mujer está demasiado rota para reconstruirse más fuerte que antes. Rezo por ti todos los días, Grace, no por nosotros. Ese sueño murió el día que salí de ese centro comercial. Sino por ti, por David, por tu hija, por todas las mujeres cuyas vidas serán cambiadas porque te negaste a dejar que mi crueldad definiera tu destino. Te levantaste de las cenizas y te convertiste en un fénix. Tomaste lo peor que te ha pasado y lo convertiste en lo mejor que le ha pasado a miles de otras mujeres. Pasaré el resto de mi vida sabiendo que tuve un diamante y lo tiré. Pero también pasaré el resto de mi vida agradecido de que alguien más reconociera tu valor y te diera el amor que siempre mereciste. Felicitaciones por todo, Grace. Eres exactamente quien siempre debiste ser. Con eterno arrepentimiento y eterno respeto. Michael. Esta vez, Michael selló la carta y la puso con las otras en una caja debajo de su catre de prisión. Algún día, tal vez después de ser liberado, tal vez después de que Grace hubiera vivido una vida plena y feliz, podría encontrar la manera de hacerle saber que su gracia lo había alcanzado incluso a él. Cuando el año 2029 llegaba a su fin, Grace y David regresaron a Nigeria para las vacaciones. Visitaron la sede de la Fundación Fénix en Lagos, donde vieron paredes cubiertas con fotos de mujeres que habían reconstruido sus vidas con la ayuda de la fundación. Estaba Amaka, la viuda que había iniciado un exitoso negocio de catering con un microcrédito. Estaba Funmi, la sobreviviente de abuso que se había convertido en abogada y ahora proporcionaba ayuda legal gratuita a otras mujeres. Estaba Blessing, la adolescente que había recibido una beca y ahora estudiaba ingeniería en la Universidad de Lagos. Grace, dijo la señora Titilayo Adisa, la directora ejecutiva de la fundación. Hemos recibido más de 100,000 cartas de mujeres que te agradecen por darles esperanza. Pero hay una carta que creo que deberías ver. La señora Adisa le entregó a Grace un sobre que había llegado esa mañana, dirigido simplemente a señora Grace Johnson, Fundación Fénix, Lagos. Grace sintió el sobre con cuidado. La letra le era familiar, aunque no podía ubicarla. Mientras la señora Adisa leía la carta en voz alta, el corazón de Grace comenzó a acelerarse. Era de Linda Chioma. Querida señora Johnson. Probablemente no me recuerde, pero yo era la novia de Michael hace 5 años. Quería escribir para agradecerle por mostrarme cómo es el perdón y para contarle cómo su historia cambió mi vida. Después del juicio de Michael, estaba tan avergonzada de mi papel en su dolor que consideré terminar con mi vida. Pero luego escuché su programa de radio donde habló sobre cómo la traición puede convertirse en una maestra si la dejamos. Regresé a la escuela, completé mi título en banca y ahora trabajo para un banco de microfinanzas que sirve específicamente a mujeres. Todos los días ayudo a las mujeres a iniciar negocios y a lograr la independencia financiera. Cada préstamo que apruebo, cada mujer a la que aconsejo, cada vida que ayudo a cambiar, es mi forma de pedir perdón por el dolor que ayudé a causar. Señora Johnson, usted convirtió su peor día en su mayor propósito. Usted me inspiró a hacer lo mismo. Gracias por mostrarme que todos podemos levantarnos de nuestras cenizas si elegimos aprender en lugar de arder. Con profundo respeto y gratitud. Linda Chioma. Grace estaba llorando ahora, abrumada por la comprensión de que su historia se había extendido de maneras que nunca podría haber imaginado, tocando vidas que ni siquiera sabía que necesitaban ser tocadas. Grace, dijo David suavemente, abrazándola. ¿Ves lo que has hecho? No solo superaste la traición,
La convertiste en una bendición para miles de mujeres. Esa noche, Grace y David se pararon en la playa de la bahía de Tarkwa, viendo la puesta de sol de Lagos pintar el cielo con brillantes naranjas y morados. Grace no podía ver los colores, pero podía sentir el calor del sol en su rostro y el amor del brazo de su esposo a su alrededor. David, dijo Grace, colocando su mano sobre su vientre en crecimiento. ¿Qué le diremos a nuestra hija sobre cómo nos conocimos? David sonrió, pensando en todas las formas en que se podría contar su historia. Le diremos que a veces lo peor que te sucede se convierte en la puerta de entrada a lo mejor que te sucede. Le diremos que el amor no se trata de encontrar a alguien perfecto. Se trata de encontrar a alguien que ve tus imperfecciones y elige amarte de todos modos. Y le diremos que su madre es la prueba viviente de que ninguna mujer está demasiado rota para reconstruirse en algo hermoso. Grace sonrió, sintiendo que su hija se movía suavemente dentro de ella. Y le diremos que su nombre es Hope, porque eso es lo que la historia de sus padres le dio al mundo. Esperanza de que el amor vence a la traición. Esperanza de que el dolor puede convertirse en propósito. Esperanza de que cada final puede convertirse en un nuevo comienzo. Mientras el sol se ponía sobre Lagos, Grace y David caminaron de regreso hacia su auto, listos para volver a América y continuar construyendo su vida juntos. Habían transformado un momento de crueldad en una vida de amor, una traición personal en un movimiento global, una historia de abandono en un legado de esperanza. Y en algún lugar en una celda de prisión al otro lado de la ciudad, Michael cerró los ojos y dijo una oración de gratitud, no por el perdón, que sabía que no merecía, sino por el privilegio de haber sido amado una vez por una mujer que había convertido su mayor fracaso en su mayor triunfo. La historia de Grace estaba completa, pero su impacto continuaría por generaciones. Había demostrado que a veces el fénix más hermoso se levanta de las cenizas más feas, y que el amor real, siempre encuentra una manera de convertir las maldiciones en bendiciones. El cuento popular había terminado, pero la historia de amor continuaría para siempre. Amigos, estoy llorando. Estoy sollozando. Estoy llorando de forma horrible. Grace pasó del suelo de un centro comercial a las Naciones Unidas. De esposa abandonada a defensora global, de mujer rota a madre de la esperanza, y Michael escribiendo cartas que nunca enviará, finalmente entendiendo que tenía un diamante y lo tiró. La poesía, la absoluta poesía. Pero esta no es solo la historia de Grace. Esta es la historia de cada mujer. Esta es la prueba de que tu peor día puede convertirse en la puerta de entrada a tu mejor vida. Esta es la prueba de que el amor real, no solo te sana, te convierte en un sanador. Si la historia de Grace acaba de cambiar tu vida, aplasta ese botón de me gusta hasta que se rompa. Suelta un emoji de fénix si estás lista para levantarte de tus propias cenizas. Comenta, soy Grace. Si esta historia te hizo darte cuenta de tu propia fuerza y cariño, suscríbete porque la historia de Grace demuestra que cada final es solo un nuevo comienzo esperando a suceder. La Fundación Fénix es ficticia, pero organizaciones como ella existen en todas partes. Si la historia de Grace te inspiró, encuentra formas de ayudar a las mujeres en tu propia comunidad a levantarse de sus cenizas. Porque así es como los cuentos populares se vuelven realidad cuando decidimos vivir las lecciones que enseñan. Este cuento popular está dedicado a cada mujer que alguna vez se sintió abandonada, traicionada o rota. No eres el final de tu historia. Eres la autora de tu regreso.